Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que preparados y preparadas, porque hoy vamos a hacer doble misión. Hoy tenemos doble misión, hoy tenemos que hacer dos cositas. La primera, vamos a estar contestando la encuesta más importante del año de React.js, la State of React, que te invito que mientras la hago yo, la hagas tú también, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante que se vean reflejadas vuestras opiniones, porque la comunidad hispana tiene que verse reflejada y muchas veces, ya sea por pereza, no sé por qué, no aparecéis y no puede ser. Así que este año sí o sí, juntos lo hacemos. Fijaos, además no os tenéis ni que registrar. Si entráis en la URL, que por cierto lo podéis poner en español, aunque no todo está traducido, pero lo podéis poner en español. Y mirad, lo podéis poner aquí, continue as guest, le das aquí y ya está. Puedes hacerlo como de forma anónima, sin necesidad de poner ni siquiera tu correo electrónico por si te da algún tipo de triquinosis el poner tu correo electrónico. Si quieres puedes ponerlo, ¿eh? Y lo bueno es que podrás acceder a tus datos en el futuro cuando tú quieras. Pero si no, pues anónimo, continue as guest y ahí lo tienes, ¿ok? Yo, me sale que he empezado el 1%, pero yo no he puesto absolutamente nada. Lo vamos a hacer juntos. Lo más interesante de esto es que, además de que vamos a hacer la encuesta, fijaos que aquí se pone a explicar cada una de las APIs que hay, ¿no? Por ejemplo, Create Context, te permite crear un contexto y aquí te dice, nunca he oído hablar de ello, lo conozco, lo he usado. Lo que vamos a hacer es ir una a una de estas APIs y vamos a ver cada una un ejemplo para que, en el caso de que no lo hubieras escuchado, en el caso que sí que lo has escuchado pero se te ha olvidado cómo funcionaba y tal, de todos y cada uno he preparado ejemplos. Por ejemplo, de Create Context, ¿vale? Pues aquí tenemos un ejemplo. Bueno, pues aquí tengo todos los códigos hechos y que os voy a explicar paso a paso. Y os voy a decir, mira, el Create Context, ¿cómo funciona? Pues esto funciona así, aquí podemos hacer esto, aquí lo otro, y esto hace esto, y esto lo otro. Y así vamos a estar repasando todo lo que vamos a ir contestando y nunca mejor el hecho de decir, mira, lo repaso, lo contesto y hacemos un 2x1. Y creo que es súper interesante el hecho de repasar cosas de React que muchas veces no se ve, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces ves un curso de React y te explica lo mismo de siempre. Use state, haz un contador, el use effect y tal. Bueno, pues en este caso vamos a ver más cosas. Vamos a ver el create context. Mira, vamos a ver create context, create portal, forward ref, fragment, lazy. Y vais a entender un montón de cosas que a lo mejor no habíais entendido. Entonces no es un curso desde cero, pero creo que sí que os puede servir como clase de repaso para muchos conceptos de React.js que no se ven en su día a día. Y también vamos a ver un montón de hooks, ¿veis? Tengo aquí ejemplos de use callback, use deferred value, el use effect, use ID, el use memo, el use reducer, el use ref, el use sync external store, que este no se explica en ningún sitio y yo te lo voy a explicar, y el use layout effect, que si te soy sincero, no lo he usado en mi vida, pero te voy a explicar de qué trata, ¿vale? Y todo esto gratis. Bueno, en serio, esto gratis. No hay que pagar absolutamente nada. Pero para hacer todo esto lo vamos a hacer a través de la encuesta. Vamos a ir contestando cada uno de ellos. Por favor, ya que lo hacéis, pues sed sinceros, ¿sabéis? Lo que tenéis que hacer en la encuesta es decir, oye, ¿qué es lo que tú sabías o no sabías? ¿Vale? Tú contesta antes y una vez que lo hayas contestado, entonces aprendes conmigo. Vamos a empezar ya con esto para que nos dé tiempo de todo, porque además también, una vez que explique todas las features, también vamos a hablar de librerías de componentes, state management. Esto sí que no me va a dar tiempo a hacer un ejemplo de cada uno, ¿vale? Pero sí que hablaremos un poco por encima y yo intentaré ser bastante sincero sobre cada uno. Entonces, vamos a empezar con las APIs principales. Create Context. Create Context te permite crear un contexto para tus componentes, para proveer el contexto o para leerlo. Yo lo conozco y estoy interesado. La verdad es que Create Context está muy interesante, te permite hacer un estado global, pero ojo, cuidado, porque no es un estado global exactamente, ¿eh? El context, podríamos decir, voy a intentar haceros rápidamente un dibujito para que lo entendáis, pero básicamente si tenéis aquí vuestra aplicación, ¿vale? Y aquí tenéis, mira, voy a hacer esto un poquito más grande, esta es vuestra aplicación, que esto al final pues tiene un componente, yo qué sé, aquí tenemos el header y aquí pues tenemos los filtros, esto es lo típico, ¿no? De lo que tenemos. El contexto al final, lo más parecido que podríamos decir que es, en realidad sería más bien como un... Mira, voy a poner esto por aquí. Imaginaos que tenéis aquí, pues, articles. Y aquí tienes, pues, el article.
y aquí el article 2. Lo voy a explicar rápidamente el contexto porque me parece muy interesante que lo entendáis así. Porque el tema es que la gente se cree que el contexto es para tener un estado global y no es exactamente así. El contexto podría ser para tener datos estáticos. Es más parecido a lo que se diría una inyección de dependencias que no realmente... Joder, que no lo llevo todo. Que no realmente un estado global. Lo que pasa es que se puede hacer un estado global, que es una cosa distinta. Entonces, normalmente los datos viajan de arriba a abajo, ¿no? En React, pues lo que se puede hacer es, con el contexto, es crear aquí, digamos, una cajita, que le vamos a poner aquí user context, que dependiendo de dónde tú lo pongas, imagínate que dices, no, user context, quiero que solo envuelva esta parte de aquí. ¿Vale? Vale, pues dentro de estos componentes, sin necesidad de utilizar los datos que vayan de arriba a abajo, le puedes inyectar los datos directamente aquí, ¿vale? Y lo mismo podrías hacer, pues este user context también podría inyectar los datos directamente aquí, desde cualquier sitio. Y también esto al final, si tú por lo que sea, pues envuelves más componentes, estos, pues también podrías hacer que envolviese directamente y automáticamente fuese aquí. Es como saltarse la jerarquía, ¿vale? Para que lo entendáis. Y esto sería, por un lado, el provider, esto sería el provider, ¿vale? Que es lo que provee, o sea, esta caja que vemos aquí sería el provider. Y luego, para poder leer el contexto, tendríamos aquí, que serían las flechas, el consumer. El consumer sería cada una de las flechas, ¿vale? El provider sería lo que envuelve y el consumer sería las flechas. Ahora lo vais a ver más claro, ¿vale? Mirad, tengo yo por aquí un ejemplo, lo más típico, para que lo entendamos. Aquí tengo el ejemplo del create context y he hecho esto, ¿no? Tema actual light, tema actual light. ¿Por qué sale dos veces repetido? Esto lo he hecho a posta para que veáis el ejemplo de que si yo le doy aquí, automáticamente cambia se sincroniza. Y esto es porque hemos simulado un estado global. Y para hacer esto, en el create context, fijaos, esta es la línea que nos están preguntando. Esta es la que nos permite crear un contexto. Una vez que creamos el contexto, en este caso yo he creado un theme context, tendríamos por una parte el provider, ¿vale? Mira, que aquí, para que lo veáis clarísimo, yo he puesto aquí theme context, o sea, user context, para que lo veáis claro, le vamos a llamar theme context, para que se parezcan los nombres, ¿no? Este sería el theme context. Entonces, por un lado necesitamos el provider, que sería esta caja, theme provider, que tendríamos que envolver, fijaos aquí, ¿veis este theme provider? Esto estaría envolviendo la parte de nuestra aplicación que queremos que tenga acceso a este contexto. Y luego tendríamos por otra parte el consumidor, que en este caso sería este use context y esto sería el consumer, que lo estamos envolviendo en un custom hook, para que sea mucho más fácil. Pero el provider al final aquí tú puedes hacer lo que quieras. En este caso yo he utilizado un estado con useState y lo que hace es que en todos los lugares que tú leas el contexto, como en este componente de aquí, este createContextExample, fijaos que pone theme y toggle theme. Claro, como este theme viene del useTheme, este useTheme lee del contexto y como el contexto tiene un estado, esto sería un estado global o si queréis un singleton, ¿vale? Como lo queráis entender. Y por lo tanto, cuando lo cambiamos en un lugar, pues también cambia en el otro. Esto lo he hecho así para que sea bastante simple de entender que son dos componentes que están separados, porque fijaos que estos dos componentes, estos dos están separados, que los podemos repetir tantas veces como queramos, y estos componentes que están totalmente separados están leyendo todos del mismo contexto. Entonces podríamos tener componentes que hagan cosas distintas, pero todos van a tener siempre sincronizado el valor del contexto. Así que esto sería para crear un contexto en los componentes que se va a saltar directamente, porque fijaos que aquí no le estamos pasando en el createContextExample, no le estamos pasando por props el valor y además internamente no tienen un estado. Aquí no hay ningún state, sino que lo que están haciendo es leer directamente del contexto. Y con esto conseguimos inyectar directamente estos datos y por eso cuando lo utilizamos se sincroniza por todos los sitios, ¿vale? Así que, ¿qué tal? ¿No deberías votar lo he usado? Hostia, sí, lo he usado, perdón, gracias, Gracias, que se me había olvidado, ¿Es malo pasarlo por props? No es malo pasarlo por props, pero en este caso podría tener sentido. Solo quiero interrumpir para decir que lo quiero mucho, señor Mido. Gracias, hombre.
Desde React 19 ya no es necesario, ya basta con... Vale, el problema, Hernán, es que React 19 todavía está en Release Candidate. Por eso tampoco os quiero liar un poco. React 19 todavía no ha salido, está en Release Candidate, pero una cosa interesante, que es lo que dice Hernán, es que no será necesario en el futuro, porque todavía esto no está estable, pero no será necesario en los providers. Por ejemplo, aquí el Context as Provider ya no hará falta poner el punto provider, que es lo que he hecho yo por aquí. Fijaos que aquí he puesto punto provider. Esto no será necesario, pero por ahora es necesario porque estoy utilizando la versión estable, ¿vale? Y aquí, en lugar de utilizar useContext, podremos utilizar directamente use, que es un nuevo hook que nos permite utilizar los contextos directamente y también cosas asíncronas, que está bastante interesante. Pero es que ya os digo que como todavía esto no está estable, lo podemos mencionar, pero cuidado, ojo, que todavía no está bien, ¿eh? Un ejemplo de useContext podría ser para guardar los datos de usuario de login, totalmente. De hecho, a ver, preguntas que me hacéis mucho sobre el contexto. ¿Está bien tener muchos contextos? A ver, pues está bien tener tantos contextos como necesitéis. Es interesante, para que os hagáis una idea, a ver, vamos a pensar en una página que... Instagram. Mira, Instagram, por ejemplo, es de Meta. Y lo bueno que tiene Instagram es que está hecho con React. Stop. Y si nos vamos... Ay, no tengo la React Developer Tools aquí. Hostia, React Developer Tools. Pues fijaos, la gente de Meta, por ejemplo, tiene... Este elemento es... Ah, pues habilitar. Vale, ya está. Vale, esto por aquí. Vale, pues la gente de Meta, si miramos los componentes, pues fijaos, este punto provider, y si vais bajando, punto provider, pues mira, ¿es mala práctica? Bueno, yo creo que, mira, punto provider. Bueno, en fin, total. ¿Es mala práctica? Pues no es mala práctica. El tema es que depende que tengas controlado, obviamente, el número de providers que vas a utilizar, o sea, que tengas los que necesites. Lo interesante también es que aquí, aunque no se ponen no se ve el nombre, que sean contextos que tengan sentido. O sea, evita tener un contexto que lo haga todo, porque los contextos tienen un coste de re-renderizados, ¿vale? Y alguien me preguntaba, ¿ahí se podría guardar la información del usuario? Pues sí, por ejemplo, en lugar de podrías crear un contexto que sea user context, user provider, y aquí guardar, por ejemplo, se pueden hacer fetch de datos aquí, ¿vale? Y podrías hacer que cuando cambie el estado del usuario, cuando inicia sesión, cambiaríamos el set user, pondríamos la información, user context provider, en el value is log, el valor del user y todo esto, ¿no? Ahora bien, y aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Lo puedo utilizar como estado global? Sí, pero, ojo, cuidado con una cosa, ¿vale? El tema es que se puede utilizar como estado global, pero solo para aquellas cosas que vayan a cambiar poco. Por ejemplo, que el usuario vaya a iniciar sesión y tal es algo que cambia muy pocas veces, no está constantemente iniciando sesión, cerrando sesión, iniciando sesión, no. Que el usuario cambie el tema cambia poco, ¿vale? Es una cosa que hace 1 o 2 veces. El idioma de la aplicación cambia poco también. Pero, por ejemplo, no pongáis en el contexto estados globales que son muy dinámicos, una búsqueda y cosas así. ¿Por qué? Porque el contexto, para eso ya utilizad Zustan y este tipo de cosas, porque lo malo que tienen los contextos es que no tienen un selector. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que cambie cualquier valor dentro del contexto, se va a volver a re-renderizar el componente que tiene el consumer, ¿vale? Aquí tendríamos el consumer, ¿no? Porque esto es lo que está consumiendo el contexto. Entonces, cada vez que cambiase cualquier valor del theme o el toggle theme, que claro, esto es un ejemplo sencillo porque es muy pequeño, pero imaginad que tenéis aquí algo como products, is loading, error, yo qué sé, refetch, y use products, ¿no? Y esto tire del contexto. Claro, cada vez que cambiéis esto va a ser un lío porque independientemente de que cambie solo los productos, solo cambie el isloading, el error y tal, va a re-renderizarlo todo. Y esto tiene problemas de rendimiento, así que tengan cuidado, ¿vale? Bueno, este es el Create Context. Si queréis os subo luego el código para que tengáis todos los ejemplos, ¿vale? Así que ya tenemos aquí el primero, lo he usado. Experiencia positiva siempre que lo utilicéis para lo que tiene que ser. Create Portal te permite renderizar algunos hijos en una parte diferente del DOM. Esto lo he usado y una experiencia positiva.
El Create Portal es muy interesante para, por ejemplo, modales. Lo tenemos aquí en este código y ya he hecho una modal. Fijaos que aquí lo que tendríamos normalmente, si nos ponemos a utilizar la modal, ¿vale? La modal, y imaginad que no sabéis lo que hace aquí dentro. Alguien viendo este código diría, vale, si yo abro esta modal dentro de esto, pues esta modal se renderizaría dentro de esta estructura del DOM. Pero fíjate lo que pasa. Si vamos al ejemplo de la modal y le doy a abrir modal, me abre la modal, pero fijaos dónde me abre la modal. Vas a alucinar. Me lo está abriendo realmente dentro del body, debajo del root. En lugar de hacerlo en la estructura que esperabas, porque tú esperabas que me lo abriese aquí debajo, ¿verdad? Debajo del botón, porque visualmente se ve que debajo del botón tengo aquí la modal. ¡Oh! ¿Qué tipo de magia es esta, Arcana? Bueno, esto es lo que se llama un portal. Los portales, este método de Create Portal, lo que te permite es renderizar un componente o elementos en cualquier parte del DOM. Entonces parece un componente normal, porque fíjate que la API es normal, pero utilizando el Create Portal le dices, vale, quiero que me renderices todo esto de aquí, que es la modal que hemos visto, y quiero que me lo renderices en el document.body. ¿Y para qué harías esto? Pues que en la modal, si tú lo renderizas, la modal la renderizas dentro, fijaos la diferencia, para que veamos esto, lo voy a comentar, bueno, mira, lo voy a copiar primero, y para que veáis la diferencia, ¿vale? Voy a comentar esto, vamos a decirle que esto devuelva tal. Esto sería sin utilizar el Create Portal, ¿vale? Sin utilizar el Create Portal, cierro esto, ¿vale? ¡Pum! Vale. Funcionar, en este caso funciona bien y sí que me lo está renderizando aquí abajo. ¿Por qué funciona bien? Porque nuestro árbol de elementos no es muy complicado. Pero aquí normalmente tenemos que empezar a pelearnos con el Z-index. ¿Por qué? Porque quizás este div pues tiene un Z-index y está en otro sitio y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces normalmente para simplificar las modales, para asegurarte que realmente quedan donde tienen que quedar, en lugar de abrirlo aquí dentro y pelearte con el Z-index, lo que haces es directamente con el Create Portal renderizarlo en la raíz. Y esto también lo puedes utilizar para tooltips y cosas así. Y ahora tendría la diferencia que te lo va a renderizar en la raíz y aquí no vas a tener problemas de Z-index ni nada. Realmente va a estar donde tiene que estar y no va a tener que estar dentro de una cosa, de otra y tal, y pelearte con los Z-index y tal. También puede pasar con los tooltips y cosas así similares. Así que para eso es el Create Portal, muy útil, yo lo he utilizado bastante y la verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? Esto viene genial también para los tooltips, dropdowns, sidebars, claro, para todo eso lo podéis ver, ¿eh? Me acabo de dar cuenta de algo súper bueno. Bueno, esta es la idea justamente, ¿vale? Muy bien, entonces lo he usado. Experiencia positiva, me gusta. Forward ref, experiencia negativa. A ver, no es que sea negativa, es que me parece innecesario y de hecho en React 19 lo han quitado. Entonces, perfecto. No te preocupes que hoy lo vas a entender. El forward ref te permite exponer el elemento del DOM de un componente. ¿Y esto qué quiere decir? Lo vamos a ver con un código y lo vas a entender perfectamente. Ya os digo, y ahora os explicaré que en React 19 esto lo han quitado por suerte. El tema es, imagínate que tenemos aquí un componente, mira, voy a quitar todo esto del forward ref para que os lo haga y entendáis la diferencia desde el principio, ¿vale? Y así lo entenderéis mejor. Vale, voy a quitar este ref y tal. Venga. Vale, imaginad que tenemos, voy a poner por aquí, quita la modal, forward ref. Vale, imagínate que tengo aquí un input y aquí tengo un botón que cuando le doy a focalizar input, hace focus en este input. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si miramos los componentes y tenemos, este es el componente forward ref example, donde tenemos la referencia del input, donde lo tenemos todo, pero nos damos cuenta que el input al que queremos hacer el focus resulta que es un componente de un design system, que no es nuestro, que yo no tengo aquí la posibilidad de ver el input, sino que estoy utilizando el componente. Claro, entonces digo, vale, pues le voy a pasar en la referencia hacia abajo para guardarla. Pero ¿cuál es el problema? Que esta referencia que ves aquí no se le va a pasar, no le llega. O sea, tú pones aquí el ref y esto no funciona como esperas, porque esta referencia no la puedes utilizar realmente y pasársela hacia abajo y decir, ah, pues ya está, esto ya está hecho, ¿vale? Esto es como la gente pensaría, ojalá que funcionase, pero no funciona, porque realmente lo que estás intentando guardar aquí es la referencia de este componente, no se lo estás pasando como una prop realmente. Entonces, no estás llegando a este input. Para poder llegar a este input, tienes que hacer esta magia de decir, quiero que este input
eleve su referencia hacia arriba, de forma que pueda hacer desde fuera, puedas acceder a este elemento del DOM, porque si no, no tienes acceso. Y por eso, en todos los design systems de UI que verás y tal, si tú miras los componentes, verás que pone aquí forward ref y hace esta magia, en la que va a llegarle aquí como segundo parámetro la referencia y la he liado, me parece, con el... A ver, la he liado... Bueno, puedo darle para atrás y así nos aseguramos que lo... Ahora, vale. Es que no había guardado bien aquí el paréntesis, ¿vale? Entonces, aquí le llega la referencia que le vamos a pasar por aquí y esta referencia te va a permitir recuperar este elemento del DOM. De forma que, desde el componente padre, vas a poder ahora sí manipular ese elemento del DOM que está en un componente hijo, que tú no lo puedes ver dentro de tu propio componente, pero como estás utilizando el forward ref, lo está elevando. Y ahora con esto, fíjate, en este componente input ref, aquí lo tienes en null, se lo estás pasando en este componente que está haciendo el forward ref y ahora sí podrías hacer el focus perfectamente. Y ahora si le doy aquí, fíjate que ha hecho el focus, ¿vale? O sea que el forward ref sería para eso. Ahora bien, en React 19 esto se lo han cargado, lo cual me alegro bastante. Lo han simplificado bastante, no tienes que hacer absolutamente nada. Si no me equivoco, ref, a ver si lo encuentro. ¿Ves? Clean up functions for ref. No, esto no. A ver, el ref, a ver si lo encuentro. Ref. Joder, igual es que me lo he pasado antes. Mira, ref como prop. Lo que han hecho es que ahora ref se pasa siempre como una prop, que esto es como se esperaría, ¿no? Entonces, ahora lo puedes poner aquí y ya funciona perfectamente. Ya puedes poner aquí el ref que funciona como esperabas que funcionase. El input ref ahora ya sí que se le pasaría directamente aquí. Es una cosa que antes no ocurría y ahora por suerte sí que pasará. En React 19, ¿eh? Por ahora necesitáis utilizar el forward ref. Que ya os digo que esto lo vais a necesitar especialmente para design systems o para componentes visuales y cosas así. Negativa experiencia porque me parece que es demasiado verboso y que por suerte lo han quitado en React 19, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Bien? Me choqué con ese problema una vez, me volví loco para pasar un ref. Claro, es que ese es el problema, que nos volvemos todos locos por esto, porque no entendemos cuál es el problema y tal, ¿no? Y ahora no vais a tener más este problema, ¿eh? Ahora por el fragment. El fragment, ojo, cuidado con el fragment, porque os voy a explicar por qué necesitáis el fragment, que esto es una cosa que mucha gente no entiende. No entiende. Te voy a explicar por qué. No entendí, pero lo bueno es que ya lo quitaron. Bueno, básicamente es para poder pasarle una referencia a un componente hijo y poder acceder a un elemento del DOM que no puedes ver desde tu propio componente. Vamos con el fragment porque esto es muy interesante. ¿El fragment para qué es? El fragment no solo voy a explicar para qué es, sino que os voy a explicar por qué lo necesitas. Más allá de por qué lo necesitas, porque si no te falla, ¿vale? Sino para que lo entiendas. Mira, lo he usado, experiencia positiva. Me encanta el fragment, especialmente así. Vale, el fragment es porque hay veces que si quieres devolver más de un elemento, no te deja React. Si tú intentas hacer esto, ¿vale? Pues fíjate que se queja, ¿no? Y dice, las expresiones JSX deben tener un elemento primario, ¿vale? Entonces, para evitar hacer esto, ¿no? Porque claro, con un div, pues ya lo arreglas, pero ¿cuál es el problema del div? Bueno, problema como tal, bueno, no es que sea un problema, pero sí que es verdad que esto lo que genera es que tienes otro nivel en el DOM. Sin quererlo, de repente estás creando otro nivel de anidación en el DOM y es más complejo. Para quitarte este div de aquí puedes utilizar un fragment, ¿vale? Que el fragment es este componente especial de React en el que no renderiza nada y fíjate que ahora pues queda mucho más sencillo. Tienes la forma más bonita que es no poner nada y así no tienes que importar nada, que es la que yo te recomiendo que utilices siempre. Esta sería la forma más bonita. Pero la pregunta del millón es, porque esto mucha gente me ha dicho, es que React está roto, es que React está roto porque se tiene que hacer esto y no sé qué, no sé cuánto. A ver, eso es porque no entiendes JavaScript directamente. Nunca os habéis preguntado por qué pasa esto, ¿verdad? Yo te lo voy a explicar. Mirad, te lo voy a explicar así. Mira, imagínate que tienes una función que se llame devolver número, ¿vale? Te va a volar la cabeza con lo que te voy a decir. Entonces, cuando tú llamas a devolver número, esperas que te devuelva un número, ¿verdad? Entonces devuelves un número. Tú en esta función, ¿puedes hacer esto? ¿Lo puedes hacer?
No, ¿verdad? O sea, ¿puedes hacer que devuelva el 2 y el 3? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que también, básicamente esta función solo podría devolver uno de los dos números. No puede devolver los dos números a la vez. Incluso aunque utilizases un GL con una función generadora, solo podría devolver uno a la vez. Entonces no puede devolver dos valores a la vez. ¿A qué es imposible? Pues esto pasa exactamente lo mismo con React. Porque en React, lo que en realidad cuando todo se está... bueno, de hecho lo podemos ver. Para que lo entiendas, lo podemos ver. Si tú esto lo transformamos en JSX a JavaScript, porque JSX no deja de ser JavaScript, el problema es que tiene que devolver una sola función y utiliza el createElement. Vale, ahora no sé por qué esto no funciona. Babel, ¿qué te está pasando? Babel. A ver, vamos a intentar utilizar otro playground, ya que este de Babel... Ah, bueno, mira. Vale, pues fijaos que lo que pasa es que esto solo puede devolver una función. Claro, si tú le quitas el fragment, esto no funciona porque realmente tendría que estar devolviendo más de una cosa a la vez y no puede. Por eso es que se necesita el fragment, ¿vale? Para que lo sepáis, madre mía, ahora sí que lo vais a entender por siempre. Lazy te permite hacer un deferred loading componente aunque se renderiza la primera vez. Bueno, lo he usado, no me gusta. Me da bastante rabia el lazy, las cosas como son. O sea, me da bastante rabia. Porque podrían hacerlo mucho mejor. El lazy es para cargar cosas de forma asíncrona en React. Pero a mí lo que es la API me da mucho palo. Esta sería la forma de hacerlo, ¿no? Tendríamos un lazy y le tendríamos que pasar el import dinámico del componente que queremos cargar. En este caso, pues lazy load component, lazy este componente lo queremos cargar de forma dinámica que solo se cargue cuando realmente lo necesitamos, ¿vale? ¿Y cuándo esto debería cargarse? Bueno, pues tenemos un botón aquí, este botón, que cuando hacemos clic cambiamos un estado que es should load y entonces aquí tendríamos este lazy load component. Pero pasan diferentes cosas. Esto te obliga a poner suspense, que es un componente que te permite mostrar un fallback hasta que el children se resuelva, ya sea de cargar datos o diferentes cosas, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de cargar contenido dinámico en React. ¿Y cómo funcionaría? Pues lo podemos ver aquí. Si yo tengo aquí este cargar componente, justamente cuando le dé, vas a ver que se va a cargar aquí el JavaScript. Le doy aquí. Se ha cargado, bueno, es porque le tengo que dar aquí. Vale, se ha cargado dinámicamente y ha descargado el JavaScript que necesita. Aquí lo tenemos en la preview. Esto es muy útil para modales, para partes de la UI que solo sean visibles cuando el usuario hace clic. No necesitas cargar todo si el usuario lo tiene detrás de un clic. Por ejemplo, si nos vamos a Airbnb, imagina esto. En lugar de cargar todo lo que necesita, cuando le das aquí, este componente solo se debería cargar cuando le da clic. O este, que además es bastante complicado, que es un calendario, ¿no? Así que hay diferentes cosas, o este menú también, incluso lo podrías hacer así. O sea, podrías, o el mapa, ¿vale la pena cargar el mapa, este mapa de aquí? Pues no, lo vas a cargar solo cuando le des clic. Este mapa puede ser un componente de React que solo se descargue cuando le das clic. Bueno, pues hay que pensar un poco en la UI así. El tema es que para esto sirve, fíjate, de nuevo, le doy a cargar componente, pum, y se carga ese JSX que tiene todo el componente que justamente has cargado. Si lo hacemos más lento, fijaos que si le ponemos aquí 3G y le voy a dar a cargar componente, ¿ves que pone aquí cargando componente? Eso es porque puedes poner el placeholder o un fallback mientras se carga en el suspense. ¿Ves que aquí pone suspense, cargando componente? Y aquí puedes mostrar lo que te dé la gana, un placeholder, un skeleton, un loader, lo que tú quieras. Y esta sería la forma de cargar componentes de forma dinámica, bajo demanda, y así optimizar el rendimiento de tu aplicación de React. Ahora bien, a mí no me gusta mucho la API. ¿Por qué no me gusta mucho la API? Porque creo que esto lo podrían hacer mucho más, no sé, más fácil, más fácil. No sé, es que no me termina de gustar el hecho de cómo tienes que utilizar suspense. Me gustaría que, oye, lo hiciese más automáticamente, no sé, no me termina de gustar mucho cómo está hecho todo con este lazy, que además tiene que ser una función así, no sé qué. Me parece que lo hace un poco complicado y el tema de tener que poner suspense por todos los sitios como que me molesta. Así que ojalá esto pues le den una vuelta, experiencia negativa, ¿vale? Bien, a mí me gusta. Bueno, a ver, pues no pasa nada, es mi opinión, no pasa nada. Venga, vamos con el memo. Memo te permite saltarte un re-renderizado del componente cuando las props no cambian, ¿vale?
Vale, lo he usado, experiencia positiva, pero porque tampoco me imagino mucho cómo se podría hacer de otra forma. Vamos con el memo. El memo, lo tenemos aquí, este es el memo. ¿Qué pasa con el memo? Vale, imagínate, mira, voy a quitarle el memo para que lo veas primero sin el memo y ahora veremos qué pasa con esto. Y esto tiene que cerrar aquí, ¿vale? Vale, imagínate que tenemos aquí un componente, nos vamos aquí a memo y tengo abiertas las herramientas de desarrollo, ¿vale? Tengo el profiler aquí y fíjate que cada vez que se vuelve a renderizar el componente, pues lo que hace es hacer un flasheo, ¿vale? ¿Ves que se flashea? Fíjate que cuando incremento el conteo, este componente va a flashear, ¿vale? Hace como que se está actualizando. Esto tiene sentido, porque este componente, fíjate que el 10 pasa a ser 11, 12, 13, es normal. Pero si cambio este estado, que no afecta a este componente, ¿debería flashear o no? No debería flashear, pero flashea. Esto es no es un error, pero es algo que pasa y es muy común, ¿vale? Fíjate que es que de hecho hasta esto está flasheando, que no sé por qué debería flashear. No tiene ningún sentido que lo flashee todo. Si lo único que debería cambiar es esto de aquí, cuando incrementa el conteo y en cambio se pone a flashear todo. Mira, este estado es este estado de aquí. Este other state, ¿vale? Que está aquí en false. Y cuando cambia a true o false, pues lo que pasa es que pues simplemente no se ve nada, ningún cambio visual. Pero lo malo es que vemos que este child component, que en realidad solo se ve afectado por el contador, también se está volviendo a renderizar, fíjate. Se está volviendo a renderizar esta parte de aquí. Para evitarlo, lo que le podemos decir es, oye, este componente de aquí, quiero que lo memorices. No memorices, memorices, es que se dice así. Y lo que le estamos diciendo con esto es básicamente oye, si en este componente no cambian sus props, quiero que te saltes el re-renderizado. Quiero que no lo vuelvas a renderizar. Y fíjate que solo poniendo esto, lo que va a hacer es comparar, oye, el número count ha cambiado. Si ha cambiado, lo vuelvo a renderizar. Si no ha cambiado, no lo vuelvo a renderizar. Y ahora, si refrescamos, ¿vale? Bueno, no sé por qué. Ah, porque lo he puesto con el 4G este. Lo he puesto con el 4G. Vale, ahora. Si lo memorizamos, pues fíjate, incrementar. Esto tiene sentido porque está cambiando el contador. Si cambia el contador, pues es normal. Y cuando cambia el otro estado, ¡oh, sorpresa! Ahora no se ve afectado porque sus props no están cambiando. Y mira, para que veas cómo puede ser de útil, fíjate que esto también, no sé por qué, no tengo ni puñetera idea por qué esto se ve afectado, pero una cosa que podríamos hacer para arreglarlo, si vamos a la aplicación, para que mejoremos el rendimiento de nuestra aplicación, fíjate que tengo aquí como el menú ese de arriba, este nap, ¿no? Vale, pues este nap lo que vamos a hacer es sacarlo en una función que le vamos a llamar nap, que vamos a poner que sea memo, le pasamos esto así, vamos a decirle que renderice todas las rutas, el memo lo importamos de React, esto, vale, nos dice que le falta el display name, ahora os explico esto, esto en realidad es del linter, ¿vale? Pero ahora os explico esto que es bastante interesante, ¿vale? Lo he sacado a un componente, lo he metido dentro de un memo, como no recibe props, pues lo dejo esto exactamente igual, y lo que le voy a decir es, vale, pues aquí tienes el nap. Y solo con esto lo que vamos a hacer es evitar que ahora, fíjate cómo hemos mejorado el rendimiento, ahora se está renderizando menos. Esta parte de aquí no se ve afectada por los cambios que estamos haciendo aquí. Así que ahora esta parte está evitando trabajo de más. De hecho, para que lo veas claramente, podrías irte aquí al profiler y ahora guardar y cada vez que das incrementar, ¿vale? Pues aquí vas a ver cuáles han sido los componentes que se han visto afectados. Si esto lo dejamos como estaba antes, ¿vale? Fíjate, voy a dejarlo como estaba antes, con el nap, sin el memo y todo esto, con el menú que lo tenía por aquí, ¿vale? Así, que estaba ahí en medio. Fíjate la diferencia. Vamos a guardar aquí, le voy a dar a incrementar, fíjate todo el trabajo que tiene que hacer por ahí, guardamos, y fíjate que hay muchas más cosas que tiene que hacer. Todo esto lo está actualizando también. Fíjate, todo esto lo está actualizando. Está haciendo mucho más trabajo que no necesita. En cambio, si lo memorizamos, pues decimos, vale, pues quiero que realmente esto esté memorizado, que te saltes el re-render, pues la diferencia, esto es como lo está haciendo ahora, fíjate que todo esto va a desaparecer. Lo hacemos aquí, le incrementamos tal, lo quitamos y ahora el nap se queda exactamente igual.
nos estamos evitando trabajo, ¿vale? Esto es para lo que sirve el memo. Se pueden hacer cosas más avanzadas, pero esto sería lo más importante, lo más interesante. ¿Cómo poner lo de flasheo? Con la React Developer Tools, ¿vale? No debería estar por defecto. Estar por defecto podría ser súper problemático, porque no sabrías por qué las cosas no se renderizan y la gente se volvería loca. Entonces, lo que sí que os recomiendo es que utilicéis el memo solo en el caso de que tengáis un problema de rendimiento. No lo hagáis por hacer, sino cuando detectéis un problema de rendimiento. No empecéis a añadir memo por todos los sitios porque os vais a volver locos. ¿Por qué he tenido que poner el display name? El display name lo he tenido que poner porque, fijaos, por defecto el display name de un componente es el nombre de la función. Pero ¿qué pasa? Que cuando utilizas memo, en realidad esta función de aquí no tiene nombre. ¿Por qué? Porque es una función anónima. Por lo tanto, te está diciendo, oye, como estás utilizando memo y esto es una función anónima, no sé qué nombre tendría que ponerle. ¿Y para qué sirve el display name? Pues el display name sirve para esto de aquí. Fíjate que aquí, ¿ves aquí que pone app? Ese nombre, ¿por qué viene? Porque aquí le he puesto display name. Si le pongo nabo y le damos aquí y le doy incrementar y lo quito, vale, porque no lo he refrescado. Ahora lo veréis. Vale, y le doy otra vez aquí, vale, y tal. Aquí tenemos nabo, porque el display name le he puesto que sea nabo. Entonces, el display name es importante para las herramientas de depuración. El profiler, components, también aquí lo podemos ver el nabo. Vais a ver que estaría por aquí. ¿Ves? Nabo está aquí. Pero, hombre, lo importante es que no le pongáis nabo, sino que le pongáis un nombre que luego os ayude a identificarlo. Si no lo ponéis, no va a pasar nada, no os va a fallar, pero fijaos que los componentes os va a decir que es anónimo. Y os va a ser, claro, te puedes poner encima y ver cuál es, pero es un poco raro. Si le pones un nombre, aunque sea nap, ¿no?, que a lo mejor te ayuda, pues fíjate que te va a aparecer el nombre de nap y ya está. Esto solo lo necesitas cuando estás envolviendo con memo o con forward ref tus componentes. Si no, va a recuperar automáticamente el nombre de la función o el de la constante, ¿vale? O sea que no te preocupes, pero bueno, es importante que lo sepáis porque se necesita en este caso. Muy bien, profiler, vale, profiler. Profiler lo he usado, no le voy a poner nada. No le voy a poner nada porque no quiero ser muy hater. Pero profiler es un componente un poquito especial, ¿vale? Que puedes envolver un componente, por ejemplo este expensive component. Fíjate, el profiler le puedes poner una identificación y le dices que cada vez que se renderice ejecute lo que se llamaría el profiler callback. Y lo interesante del profiler callback es que te da un montón de información. Te dice cuánto ha tardado en renderizarse ese componente, en qué momento se inició, en qué momento, pues cuál ha sido la duración real, cuánto ha durado teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que hacer con otros componentes y todo esto, ¿no? Y imagínate, este componente aquí es bastante expensive porque estamos haciendo una simulación como que hace cosas muy costosas, que esto pues lo he simulado, obviamente. Y solo haciendo esto lo puedes envolver donde tú quieras, a un componente muy pequeño, muy grande, a toda la aplicación, lo que tú quieras. Y esto simplemente te ayuda a tener más información de tus componentes. Le das aquí a Profiler, ¿vale? Ha tardado bastante porque, ¿ves? Y tienes esta información. ¿Qué componente es? ¿En qué fase se encuentra? La duración real, la duración base, que suele ser muy parecida. El tiempo en el que ha iniciado, porque esto puede ser que se inicie cuando ha pasado un rato de la aplicación. Tiempo de compromiso, esto normalmente es sumado. O sea, esto sería de inicio y esto sería cuando sumas esto sería como cuando ha terminado y ya lo tendrías. Y esto sería para lo que te sirve el profiler. Puede ser interesante más a nivel de aquí en performance, cuando haces este tipo de cosas, puedes poner como trazas, que puede ser interesante. Aquí puedes llegar a poner trazas y en los timings ver pues cuánto ha tardado en renderizar los componentes y tal. Pero bueno, muy para optimizar cosas muy bestias, ¿vale? Este sería el profiler. Strict Mode. Bueno, Strict Mode es muy típico para encontrar bugs. Normalmente os lo encontráis aquí y no le dais ni importancia, ¿no? Lo tenéis aquí en el punto de entrada de vuestra aplicación. Pero el Strict Mode sirve para encontrar errores en vuestras aplicaciones de React. Y lo interesante que tiene el Strict Mode es que a veces te puede salvar la vida. Sobre todo, bueno, uno, te puede salvar la vida y dos, te puede volver loco. Porque mirad una cosa, vamos al Strict Mode. Aquí he creado un componente, tengo un componente de clase que es como antiguamente se hacían los componentes de React, como si fuesen clases. Y fíjate que tengo aquí cosas como tachadas, que están en desuso y tal. Pues he envuelto
con strict mode, porque el strict mode lo puedes utilizar en cualquier nivel de tu aplicación, ¿vale? No siempre creemos que tiene que ser envolviendo toda la aplicación, pero realmente puedes decir, no, solo quiero el modo estricto en esta parte de aquí. Y fíjate que si entras, vamos a nuestra aplicación y decimos, vale, strict mode, cuéntame. Vale, pues Strict Mode no te da ningún error, no es que deje de funcionar, pero aquí vas a tener diferente información. Fíjate que dice, este warning es por Strict Mode. Te dice, componente font contiene un string en la referencia. Claro, eso está deprecado y te está avisando porque lo has puesto en modo estricto. Si no, no tendrías este aviso y solo en modo desarrollo. Y otra cosa que hace el Strict Mode, fíjate que el component mount se ha ejecutado 2 veces, cuando normalmente se ejecuta una. Y lo mismo pasa con el useEffect, que es una cosa que la gente se pregunta, ¿por qué se me ejecuta 2 veces el useEffect? Y la gente se vuelve loca. No, React está roto. Y no es que está roto, es que tienes tu aplicación envuelta en strict mode y en modo desarrollo se ejecutan 2 veces el component mount y el useEffect para que encuentres posibles problemas o falta de limpieza de side effects, ¿vale? Y así pues va a ejecutarse esto 2 veces para asegurarse de que funciona correctamente. Si lo quitas, ¿vale? Si por ejemplo aquí quitamos el strict mode y le ponemos, pues nada, un fragment y refrescamos, bueno, mira, aquí el warning este sí que me está saliendo. No sé si habrá dejado strict mode en otro sitio. Bueno, normalmente te da otro warning, si no solo te da ese, te da otro warning. Pero fíjate que ahora el component mount solo lo ha ejecutado una vez, ¿vale? O sea, ahora sí, fíjate que solo ejecuta una vez y esa es la diferencia de utilizar strict mode o no utilizarlo, que te va a ayudar a encontrar este tipo de problemillas, ¿vale? Es el strict mode. Bueno, lo he usado, no voy a decir tampoco experiencia negativa porque es un poco de aquella forma. ¿Qué más? Vale, Act. Bueno, Act, os he creado un ejemplo, pero os lo comento un poco por encima. A ver, Act en realidad se utiliza solo para tema de testing. Y lo he usado y me da bastante rabia también. O sea, me gustaría que no lo tuvieras que utilizar. Y de hecho, te voy a decir que normalmente es mala práctica utilizarlo. Normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente tienes otras utilidades que te van a ayudar a evitarlo o que ya lo utilizan internamente. Como por ejemplo, en React Testing Library, en lugar de utilizar el getBy, utilizar el findBy. Y entonces ya te va a utilizar el act este por dentro. Esto sería, básicamente, el act es para código asíncrono o tareas asíncronas que hace React, como las actualizaciones de estado, ejecución de efectos y cosas así, para asegurarse que van a terminar ese trabajo antes de que puedas hacer cualquier tipo de aserción, porque a lo mejor en este render hay contenido dentro que es asíncrono, que se actualiza el estado o lo que sea, y que si no lo esperas, pues no te va a funcionar nunca este test. Y para evitar hacer un timeout, pues lo que estaríamos haciendo aquí en realidad es decir, oye, quiero que te asegures que se renderiza y termina todo el trabajo pendiente, todas las actualizaciones de React antes de que hagas esto de aquí. Así que, pero es verdad que no me gusta mucho esta API tampoco. O sea, me gusta más evitarla, por eso Negative Experience y ya está. ¿Ok? Estas eran las APIs y ahora vamos a por los hooks. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os ha gustado la clase de repaso por ahora? Ni sabía ni que existía. Mejor para vosotros. Mejor para vosotros, ¿eh? Mucho mejor para vosotros. Me pasó cuando llamé un servicio, siempre me preguntaba por qué salía 2 veces. Pues mira, ya lo sabes por qué salía 2 veces. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Pues ahí, para repasando. No conocía el 50%. Bueno, pues para eso es también. Para que marquéis ahí la diferencia, porque es que esto, en realidad, muchas de las cosas que hemos visto tampoco son tan poco importantes. Venga, use callback. El use callback es un hook de React que te permite cachear la definición de una función entre re-renderizados. Venga, lo he usado, no me gusta. No me gusta. A ver, no le voy a poner nada, porque al final es lo que es. Pero vamos con el use callback, que lo tenemos aquí. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con el use callback? El use callback, fijaos con esto, el use callback. Aquí tengo incrementar con los botones y tal, ¿vale? Y aquí tenemos un input de escribir lo que sea. Pero este componente, fijaos que hay una sorpresa mayúscula. Fíjate, con lo que has aprendido del memo, fíjate que tengo aquí memo y el onIncrement. Por lo tanto, cada vez que cambie la función onIncrement, vuelvo a renderizar el child component, ¿vale? Y aquí en este componente, en este ejemplo que hacemos, tenemos un estado con el contador y otro para setear el texto, ¿vale? Pues fíjate que aquí pues tenemos este child component, que es el que le pasamos el onIncrement handle increment, que tiene el memo, y aquí tenemos esta función con el handle increment. Ahora,
Claro, si tengo el memo, alguien diría, bueno, se supone que este contador solo debería actualizarse, pues no debería actualizarse, o sea, el incrementar... el child component, además he puesto el botón, o sea, este botón incrementar no debería volver a re-renderizarse nunca, nunca. ¿Por qué? Porque realmente lo que estoy pasando es la función y la función no cambia nunca. Si la ves aquí, no cambia nunca, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, nada más entrar se renderiza el componente este de incrementar. Si le doy otro clic, se vuelve a renderizar. Y es que fíjate que podemos ver que se está volviendo a renderizar. ¿Por qué? Porque fíjate que pone child component renderizado, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en el componente padre tenemos aquí el set count, se actualiza este estado, vuelve a renderizarse todo el cuerpo de la función y por lo tanto vuelve a crearse esta constante de nuevo. Esta función, aunque hace lo mismo que en el renderizado anterior, es una función diferente porque la estamos volviendo a crear entre renderizados. Entonces, para que lo veas más claro, creando nueva función. Cada vez que veamos este console log, estamos creando una nueva función. Y mira, ¿vale? La primera vez es normal, creamos una nueva función, le doy a incrementar, creando una nueva función, creando una nueva función, creando una nueva función, creando una... ¿Por qué? Bueno, por eso, porque cada vez que se vuelve a renderizar el cuerpo de este componente, vemos que se vuelve a generar una nueva función. El coste suele ser bastante pequeño, por eso no es recomendable empezar a utilizar useCallback por todos los sitios, y una cosa que parece ser que va a sacar React, vete a saber cuándo, es el compilador de React, que automáticamente va a detectar cuándo tiene que añadirte estas optimizaciones como el useCallback para que no lo tengas que hacer tú, se supone. Veremos si sale algún día. Entonces, ¿cómo puedes evitar que se vuelva a crear la función? Pues lo que puedes hacer es utilizar el hook useCallback, que directamente le dices cuándo se tiene que volver a crear esta función. Oye, quiero que la función que tienes aquí se vuelva a crear cuando cambien estas dependencias de aquí. Y si le pones pues los corchetes vacíos, si no le pones dependencias, solo se va a crear la primera vez. Para que lo veamos más claro aquí, en este useCallback, lo podríamos poner, bueno, claro, es que esto lo podríamos poner, no, para saber que se va a crear no lo vamos a poder ver, porque si lo pongo aquí, sí que va a volver a aparecer que sí que se crea, pero ahora vas a ver la diferencia. Ahora que lo ponemos en el useCallback, esto solo se va a crear esta función solo la primera vez que se monta el componente. Entonces, renderizo y le doy a incrementar y fíjate que ahora no se está volviendo a re-renderizar esta parte. ¿Por qué? Porque esa función no se está volviendo a crear. Gracias a que tenemos el memo este, que el onIncrement es siempre el mismo, por lo tanto las props no cambian, ahora lo que estamos haciendo es optimizar esto y estamos guardando que no se vuelva a crear esta función. Es una optimización, ¿vale? ¿Entendido el useCallback? Pero entonces, ¿es como useEffect? No, no es como useEffect, porque useEffect es para crear efectos y el useCallback es para memorizar funciones. No tiene nada que ver, ¿vale? Ahora, el array de dependencias se parece en el sentido de que el array de dependencias de useEffect sería para ejecutar el efecto cada vez que cambia las dependencias y el useCallback cuando cambia las dependencias es para volver a generar esa función. ¿Por qué tiene sentido el tema de volver a generar una función? Claro, imagínate que dentro de este incremento, claro, aquí porque estoy utilizando el estado con la cuenta anterior, pero imagínate que no se pudiera hacer así. Claro, podríamos decirle que cada vez que cambia el count, ¿vale?, pues entonces tendríamos que hacer count más 1. Y como tenemos una dependencia exterior, cada vez que cambie el count, deberíamos volver a crear esta función, porque lo estamos haciendo aquí para volver a sumar la cuenta correcta. Imagínate que por lo que sea quieres concatenar el texto, yo que sé, no tiene mucho sentido, pero imaginad que dices, o sea, quieres hacer text y aquí el press count y tal, no tiene mucho sentido, pero entonces lo que deberíamos hacer, imagínate ahora si le das a incrementar, vale, 1, 11, claro, porque está haciendo aquí le deberíamos poner aquí da 1, ¿vale? Estamos aquí como volviendo a incrementar el texto y tal. Claro, esto
cambia el texto cada vez que escribes y por lo tanto tiene que ser una dependencia. Por eso tiene sentido la dependencia, no siempre que esté vacía, porque bueno, ya te lo dice el linter, te dice, oye, es que si no, tiene una dependencia que falta y o la quitas de aquí dentro o la incluyes, porque si no esto no va a funcionar como esperas, ¿vale? Así que ahí tenéis el use callback, muy bien. Vamos con otro. Creo que la documentación dice que cuando un custom hook retorna una función debe estar envuelta en un use callback. No tiene por qué, no debe estar envuelta, pero es buena idea que esté envuelta porque si no vas a volver a re-renderizar como si hubiera mañana. Muy bien, pues use callback, check. Vamos con otro hook. El use context lo hemos visto antes, es el contexto para consumir, o sea, es un hook para consumir contextos, lo hemos visto el primero. Use defer value, ¿vale? Un hook que te permite como atrasar la actualización de parte de la UI. Este hook no se suele utilizar mucho, pero vamos a verlo rápidamente. El tema es que este hook suele servir para, por ejemplo, imagínate que tienes un componente lento y un componente rápido, en el sentido de que el lento hace mucho trabajo, es muy lento, y el otro es importante pero rápido. Y un buen ejemplo podría ser esto, ¿no? Este sería el lento, donde tienes la lista de elementos para filtrar, y el rápido e importante, porque visualmente el usuario necesita ver que realmente lo que escribe pues se ve en la UI, tendríamos aquí este input, ¿no? Imagínate que tú vas escribiendo aquí 4. Claro, cuando escribes 4, fíjate que se tiene que volver a renderizar y no sé qué, ¿no? Y tú quieres que la parte de arriba sea rápida, o sea que cuando escribes el 4 aquí, pues que se escriba rápido. Ahora, la parte de abajo, pues ves, ha tardado bastante porque estoy filtrando muchos, pero lo importante es que la parte de arriba sea rápida a la hora de escribir, ¿vale? Cuando yo escribo sea rápida, cuando borro que también sea rápida, pero lo de abajo no importa que sea tan lento. Para conseguir esto, de que de alguna forma tengamos un componente que tenga más prioridad que otro, lo que tenemos que utilizar es el use defer value. Y esto lo que haces es, tú tienes un estado, que en este caso sería como el término de búsqueda, y por otro lado tendríamos el use defer value. Y lo que le decimos es, oye, quiero que tengas un valor, o sea, una versión del valor de este estado que no me importa que se quede atrasada y que se muestre lo que había antes, porque es como menos importante. Y entonces al input le vamos a utilizar el search term, que es la que tenemos en el estado, que es lo más importante, y en cambio aquí en el fast important component le vamos a pasar el search term, ¿vale? Para que se vea claramente. ¿Ves aquí en búsqueda? Si le vamos escribiendo, fíjate que aquí, que este es el importante, se ve más rápido. Mira, voy a quitarlo de componente importante para que lo veáis más claro. Vale, fíjate en la búsqueda, esta de aquí, ¿vale? En esta búsqueda, si yo le pongo 4, ¿vale? Esta búsqueda se actualiza más rápido que esto de aquí. Si yo lo borro, esto es inmediato y esto se actualiza más tarde. Y eso es porque al componente importante le estoy pasando el estado y al componente menos importante y más lento le estoy pasando el valor deferred, que estamos diciendo como, bueno, no me importa que esto laguee y se quede por detrás y muestres lo que había anteriormente. Claro, aquí, imagínate, estamos filtrando 100.000 elementos, por eso tarda tanto. Por eso, si tú borras, vale, es más rápido si le pones el 1, bueno, claro, es que cuando no aparece, va a aparecer igual de lento. Pero si le pones 11, aquí aparece más rápido que aquí abajo. Fíjate ahora, cuando, por lo que sea, cuando le borre, vas a ver aquí el 1 antes aquí que antes de filtrar los elementos, ¿vale? Aquí se ve inmediato y aquí tarda un poquito más. Entonces, esto es justamente para esto, partes de la UI que creas que sean más importantes que otra. A ver, lo he usado, pero tampoco es una cosa que se utilice mucho. Lo mejor es que optimices tu UI para que toda se entienda perfectamente, ¿vale? El use effect, bueno, el use effect para ejecutar efectos. Aquí esto está mal, porque dice para sincronizar tu componente con un sistema externo. Hostia, es un poco rara esa definición, la verdad. Un efecto básicamente es código arbitrario que quieres ejecutar cada vez que se renderice tu componente o que cambien las dependencias. Ya está. Tengo un ejemplo, que lo he puesto por si acaso, pero por ejemplo, pues aquí tendríamos un efecto de iniciar un temporizador que incrementa el contador cada segundo. Y además los efectos se pueden limpiar, que cada vez que se vuelva a renderizar el componente, pues, o que cambien las dependencias, pues que tengamos aquí que se limpie este contador para que evite volver a ejecutar, o sea, para limpiar
eventos, side effects o lo que sea. Esto es opcional, pero obviamente es buena idea si tienes una suscripción a cualquier cosa, para que no se suscriba más de una vez. Si esto no lo haces, al final el set interval se podría volver a crear y podrías tener un problema, ¿vale? Pero bueno, para eso os recomiendo mucho curso react.dev, que es totalmente gratis, y aquí hablamos de eventos, efectos y estado, y aquí estamos 2 horas hablando de los efectos. Mira, ahí tenéis aquí un montón de clases con todo el contenido y muchas cosas más, ¿vale? Lo he usado, la verdad, ni negativo ni nada. El UseID, este es muy interesante, muy sencillo y muy potente. El UseID, imagínate que tienes un formulario, como este de aquí. Si quieres tener un label, ¿vale? Tengo un formulario y tengo un label, y en el label, una cosa que a veces hace la gente es hacer esto. Dice, vale, voy a decir que este label, para referirse a este input, tienes que atarlos de alguna forma. HTML for, y aquí en la ID le tienes que poner name. Pero ¿por qué esto está mal? ¿Por qué esto está mal? A ver, no es que esté mal, pero hay un problema. Y es que sería muy fácil, imagínate que este componente lo estás utilizando en más de un sitio. Pues ya tendrías un problema, porque resulta que esta ID estaría duplicada, la utilizarías en más de un sitio. El segundo problema es que, aunque no utilices 2 veces el componente, la ID name es bastante típica. Y fíjate que el ID tiene que ser un identificador único. Para que te hagas a la idea, si tú pones 2 veces la ID, el tema es, claro, si tú recuperas por la ID name, ¿cuál te va a devolver? Vale, en este caso te devuelve este, pero podría ser también justo el de abajo. No lo sabes, no tienes ni idea. Entonces, los identificadores tienen que ser únicos en el nivel de elementos del DOM. En todo el árbol solo puede haber uno. Así que esto no es muy buena idea. Luego puedes intentar hacer mejores nombres pero tampoco es buena idea. Porque al final, si quieres que algo sea único, te tienes que asegurar. Luego hay alguien que se le ocurrió la idea de decir, pues hago un math random, ¿vale? User ID math.random. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es verdad que esto, si solo tienes client side, si solo es en el cliente, esto podría ser único, ¿vale? Pero el problema es que si utilizas server side rendering y client side rendering, la ejecución de este código primero es en el servidor, luego en el cliente, y el math random va a dar un número aleatorio en el servidor y otro en el cliente, y por lo tanto serían diferentes, y vas a tener lo que se le llama un mismatch, ¿vale? De lo que renderiza el servidor y el cliente. Así que esta no es la solución. La solución es utilizar este hook que se llama UseID, que por cierto lo han puesto hace poco en Vue, que me parece muy buena idea, que te genera un ID único y que va a ser el mismo tanto en servidor como en cliente. Y ahora verás por qué. Entonces, así te aseguras que sin ningún problema este identificador para el elemento del DOM va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque además, fíjate que voy a volver a renderizar y va a darle el mismo. Siempre tienen el mismo identificador. Y lo mejor, aunque este componente lo utilizásemos 2 veces, aunque yo esto lo vuelva a renderizar 2 veces, voy a hacerlo aquí en el Components, UseID. Claro, es que aquí he puesto el componente así directamente. A ver. Export const component. Voy a sacarlo aquí. Esto lo voy a sacar aquí para que lo veas y lo vamos a renderizar 2 veces. Para que veas que aún así funciona sin ningún problema. Imagínate que este formulario, por lo que sea, lo renderizamos 2 veces. Vale. Component. Y esto aquí, esto acá, esto así. Este return acá. Vale. Imagínate que lo renderizamos 2 veces. Pues aunque lo rendericemos 2 veces, tienen también identificadores únicos, ¿vale? Este sería un componente y este sería otro componente. Y no importa cuántas veces lo hagas, que todos van a tener identificadores únicos, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Pues porque React lo que está haciendo en realidad es calcular el identificador único de ese componente en base a la posición que tiene en el árbol de elementos, en los componentes, ¿veis? Pues está diciendo, vale, este componente es el componente número 0, teniendo en cuenta la rama de la derecha, ¿vale? Por eso 0 y 1. Y entonces tienes el 0, pero también tienes el 1, es cuántas veces lo has llamado dentro. Y ha tenido en cuenta también el orden. Y por lo tanto, siempre van a ser los mismos identificadores y nunca se van a repetir. O sea que, súper bien. Y van a ser los mismos en servidor y en cliente. Eso sí, esto exclusivamente sirve para elementos del DOM. Esto no sirve para una alternativa a las keys
cuando haces un map y todo esto, ¿vale? Esto es para identificar elementos del DOM, no para crear identificadores únicos para un usuario y tal. Es para, pues esto, para labels, para inputs, elementos del DOM, que quieres que tenga un identificador único por lo que sea, para eso sirve, ¿vale? Así que ahí tenéis el User ID. La verdad, lo he usado y me gusta bastante, porque es bastante sencillo de utilizar y tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Qué más? Para map, UID no, tiene que ser un ID que ya exista, no para volver a crearlo. ¿Por qué no hay que utilizarlo como aquí en un map? Es que no tiene sentido, es que no se puede utilizar. Los custom, o sea, los hooks no los puedes utilizar en un map. O sea, no puedes hacer aquí 123.map y aquí yo qué sé, n, no puedes, es que no se puede. O sea, no se puede, aunque tú quisieras, no puedes. No se puede crear aquí un USID, no puedes. Solo te genera uno. Esto está mal, no lo puedes hacer. El USID te fallará, te dirá, oye, estás intentando hacer algo que no se puede hacer. O sea, esto te va a decir que no se puede, ¿ves? Te dice, USID no se puede utilizar dentro de un callback. Pero bueno, es que esto es básico de los hooks, que no se pueden utilizar dentro de un array. Por lo tanto, no puedes crearlo. No tiene sentido. Pero si la cantidad de componentes es variable, también cambiaría, ¿no? ¿Qué es variable? Es que los hooks no pueden ser variables. Por lo tanto, no puedes hacer nada, ¿vale? En maps, si no hay ID, se usa el index. Tampoco es buena idea utilizar el index, pero eso te puedes mirar en mi curso de React para saber por qué, y es bastante mala idea utilizar el index a no ser que sepas lo que estás haciendo. UseMemo. Vale, UseMemo al final es para cachear el resultado de cualquier cálculo entre re-renderizados, ¿vale? En este caso, pues si vamos aquí al UseMemo, en lugar de hacer todo esto y volver a filtrarlo cada vez en cada re-renderizado, lo que puedes utilizar es algo muy parecido como el useCallback. UseMemo, le dices cuándo tiene que volver a calcular este valor, cuando cambia tanto el search term o los items, ¿no? Y así pues te evitas un montón de trabajo. Por ejemplo, el UseMemo example, que lo tengo por acá, ¿vale? Fíjate, si vamos al UseMemo, fíjate que tarda bastante. Claro, se supone que cuando filtras es cuando escribes aquí, pero si le doy a incrementar, también me lo va a estar filtrando y no tiene sentido que me lo vuelva a filtrar y que vuelva a hacer todo este trabajo. Por lo tanto, lo que podemos hacer, y aquí esto sí que lo podemos ver aquí, si hago esto aquí, ¿vale? Vamos a poner esto por acá y voy a poner aquí filter item, ¿no? Y bueno, esto me va a enseñar ¿ves? Me va a poner un montón de filter item que son un montón. Voy a poner menos porque si no esto me va a petar. Vamos a poner menos, a ver. Vamos a poner 20.000, ¿no? Vale, cuando entro, pues me lo filtra todos, que son 20.000, que son bastantes. No tiene sentido que cuando incremento el contador me lo vuelva a filtrar porque el contador es un estado que está totalmente separado. Sí que tiene sentido que si pongo aquí 5, me lo vuelva a filtrar porque estoy filtrando nuevos elementos y tal. Para evitar que un estado que no tiene ningún tipo de sentido me vuelva a generar todo este filtro, utilizamos el UseMemo. Y aquí le decimos, oye, quiero que me filtres todos estos elementos solo cuando cambie la búsqueda, porque obviamente el filtro será diferente, vamos a filtrar dependiendo de la búsqueda, o los elementos a filtrar, cuando cambian cualquiera de estas dos cosas. Pero si cambia el contador, esto no le afecta al filtro de la lista de items, así que no hay ningún tipo de problema. Y ahora fíjate la diferencia, ¿vale? Si nada más entrar en normal, filtra los elementos, pero si incremento el contador, pues me ha dejado fatal porque me lo vuelve a filtrar. A ver, ¿por qué me lo está filtrando? El UseMemo, ¿qué es lo search item? Los items. Ah, porque estoy volviendo a crear los items aquí. Perdón, esto tendría que estar aquí, ¿vale? Ahora, claro, los items deberían venir de props o lo que sea. Si los estoy creando dentro, pues es normal que me lo vuelva a filtrar. Claro, tiene sentido. Vale, ahora sí, ¿vale? Fíjate que ahora el contador no me filtra de nuevo los elementos. Si le pongo aquí 5, sí que lo vuelvo a filtrar, tiene sentido. Pero por más que le dé al contador, no va a volver a ejecutar esta parte del código, lo cual te va a evitar bastantes problemas. Así que lo he usado. Una cosa que hay que tener bastante cuidado de no utilizar mucho, también os digo, de no estar constantemente utilizándolo y tal, ¿vale? Bueno, el uReducer, tengo por aquí otro ejemplo. uReducer es un hook para actualizar un estado, para tener un estado, y lo interesante que tiene es que, por un lado, el reducer lo puedes tener fuera del componente, testearlo mucho más fácil y te permite también hacer cambios pues más predecibles, donde le pasas, por un lado, el estado que tienes y por otro lado, la acción que quieres hacer. Por ejemplo, este es el ejemplo típico de tener un to-do list, ¿vale? Donde tú quieres ir añadiendo tareas y dices, pues hacer la compra.
comprar el pan, pasear al mi gato, ¿vale? Y aquí pues puedes ir añadiendo, puedes ir eliminando, puedes decirle que ya lo has hecho. Y cada una de estas cosas que normalmente la gente lo haría con un estado, pues lo estamos haciendo con un reducer, donde tendríamos que pasar cuál es la forma de actualizar el estado con un reducer basado en Redux y el estado inicial de nuestro estado o nuestra store. Y con esto, pues ya queda mucho más fácil y además lo único que tenemos que hacer cuando queremos actualizar cualquier cosa es hacer un dispatch de qué acción es la que queremos hacer y además pasarle cómo tiene o la información extra para actualizar cada uno de los estados. Muy interesante para estados que son bastante complejos. En lugar de tener un use state muy complejo ahí o más de un use state, pues a lo mejor un reducer te puede facilitar la vida. La verdad, lo he usado, experiencia positiva. El uref para guardar también referencias, tanto no solo del DOM, tendríamos aquí para guardar una referencia del DOM o también para guardar valores que quieres que sean persistentes entre renderizados. Esto es bastante importante porque el uref, mucha gente se cree que solo es para los elementos del DOM. Por ejemplo, pues para hacer un input, vale, pues le paso aquí el ref para guardar el elemento del DOM y ya está. Solo sirve para eso. Y no es solo para eso. También podéis utilizarlo para guardar valores que quieres que sean persistentes entre renderizados. Imagínate que quieres guardar cuántas veces se ha renderizado el componente. No sé por qué lo querría guardar, pero imagínate que lo quieres guardar. ¿Por qué no lo podría guardar en un estado? Porque si lo guardas en un estado, cuando actualizas el estado, tendrías que hacer un nuevo renderizado y así estarías ad infinitum, ¿no? Y harías un loop infinito. Pero en cambio, podrías utilizar un ref donde cada vez que se renderiza el componente, pues guardarías esto. Lo bueno de las referencias es que no disparan un nuevo renderizado, como sí que hace el estado. El estado, cada vez que eso actualiza, es un nuevo renderizado. En este caso, no es un nuevo renderizado, pero sí que puedes guardar esa referencia, ese valor, entre renderizados, ¿vale? Y puede ser interesante no solo para elementos del DOM, para variables, por ejemplo, para saber si se ha renderizado una primera vez el componente. Hay veces que un componente se tiene que comportar diferente si es el primer renderizado o es el segundo. Este tipo de cosas lo puedes hacer. También, pues, para guardar valores del DOM, por ejemplo, el ancho de un elemento, cosas así. Así que para eso puede servir. Aquí en este caso, en el uref, fíjate cuántas veces ha renderizado. Enfocar, bueno, claro, si le doy a re-renderizar, fíjate que aquí pone cuántas veces se ha renderizado, pero es algo que están guardando en una referencia y no en un estado, ¿vale? Y aquí enfocar el input es porque estamos guardando en una referencia el input, este uref empieza como null y aquí en este elemento le pasamos como ref el input ref y ahora sí, cuando le demos al botón para hacer el focus, fíjate que lo podemos hacer así porque podemos acceder al elemento del DOM en lugar de utilizar un document.querySelector input. No hagáis esto, ¿vale? Si lo podéis evitar. Si podéis, utilizar referencias que tienen mucho más sentido, ¿vale? Así que este sí el ref, lo he usado, bueno, ni positiva ni negativa. El use state, bueno, es el estado más normal y típico de React. Yo creo que este no hace falta comentarlo. Si use state no lo habéis utilizado nunca, cursoreact.dev, ¿vale? Y ahí, desde la primera clase, estamos con los estados para que no te lo pierdas. ¿Qué diferencia tendría un useMemo y un useref? Pues no tendrían absolutamente nada que ver. Como hemos visto, el useMemo sería para evitar volver a calcular un valor y en cambio el uref sería para guardar y persistir un valor. Pero si lo tuvieses que volver a calcular, pues lo calcularías otra vez. O sea, no tendría nada que ver, ¿no? No entiendo mucho el uref en el focus. Pues esto es, este input ref, lo que te está refiriendo es, imagínate que cuando le des a este botón de aquí, quieres enfocar el input. ¿Cómo lo haces? Pues tendrías que recuperar con el DOM, tendrías que hacer document.querySelector y tendrías que buscar el elemento en el DOM, este elemento, o imagínate que este es super input, ¿vale? Pues tendrías que buscar el super input. Pero claro, esto no está bien porque realmente dependes de esta ID y quién sabe si esta ID realmente la tienes aquí, la tienes en otro sitio, vete a saber. Pues el tema es que en lugar de hacer un query selector puedes utilizar una referencia para saber que te estás refiriendo a ese elemento. Guardas la referencia aquí que empieza como nulo, este input ref lo enlazas aquí utilizando esta prop ref y ahora en este input ref vas a tener el elemento del DOM. Para acceder al valor de la referencia siempre tienes que poner el punto current y una vez aquí esto
tendrías este elemento input, lo tendrías en input_res.current y ya podrías hacer focus. Pero esto es como se hace focus con... O sea, esto no es algo de React ya. Este focus es algo del DOM. Es la API del DOM. Igual que se puede hacer un focus o podrías hacer un ABT listener, podrías hacer aquí lo que quieras. Ese es el elemento y ya estaría. No tiene... Ya está, no tiene más. Es eso como lo utilizarías. Muy usado para inputs de tipo file que quieras hacer custom, totalmente. ¿Cuál sería el criterio principal donde almacenar un dato si en el contexto reducer o estado global? Pues si quieres que sea global o si quieres que sea local, ¿no? El tema de un reducer es si el estado es lo suficientemente complejo. Estado global como Redux, que tenga que ser algo muy complejo que se actualiza muchas veces. Eso es lo que diría. Use Sync External Store. A ver, este no se utiliza mucho, pero lo voy a comentar porque está bastante interesante. Use Sync External Store. ¿Vale? Este es un hook que sirve para suscribirte a fuentes de datos externas y que normalmente utiliza las bibliotecas. Pero te voy a hacer un ejemplo para que lo entiendas, por si lo ves algún día, que no te asustes y porque si tienes una biblioteca tú, a lo mejor te puede ayudar. Por ejemplo, el Use Sync External Store recibe dos funciones. Una función para suscribirte a la fuente de datos y otra para recuperar el valor que quieres que llegue aquí. Entonces, lo bueno que tiene la suscripción es que en la suscripción, cada vez que ejecutes este callback, vas a volver a actualizar esto. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Es que no hay ningún estado, no tienes que preocuparte de estado, de cuándo actualizarlo ni nada, sino que en una sola línea tienes las dos cosas. En este caso, nos estamos suscribiendo a una fuente de datos externa, aunque en este caso es el evento resize del window, pero esto podría ser lo que tú quieras. Aquí podrías tener un observable, te podrías suscribir a un WebSocket, podría ser lo que tú quieras. Y cada vez que se cambia la pantalla, llama a este callback y este callback lo que hace es llamar a este snapshot. Recupera el valor del window y por lo tanto se actualiza este width. Y este ancho nuevo lo vamos a poder mostrar aquí. Entonces, lo más interesante, no hace falta que sepáis lo que hace aquí, solo con que sepáis que el Use Sync External Store lo que hace es que te puedas suscribir a cualquier fuente de datos externa, recuperar ese valor y guardarlo aquí sin necesidad de hacer el set state, actualizar del state, utilizar el useEffect. Es una forma diferente de hacer lo típico que harías con useState y useEffect, pero yo creo que mucho más fácil de entender y además que para bibliotecas o para código que tengas que sea reutilizable, para lógica de negocio y tal, te puede servir y queda bastante bien. Entonces, con esto quedaría pues así. Fíjate, el ancho actual de la ventana es 921 y ahora cada vez que yo cambio la ventana va cambiando el valor, todo con este código que normalmente si lo intentas hacer con un useEffect sería mucho más código, mucho más complicado y mucho más rollo. Y así pues te lo simplificas y queda mucho mejor. Así que la verdad es que lo conozco, pero no lo he usado. Y interesado, bueno, de aquella manera. El useLayoutEffect es muy parecido al useEffect. La diferencia del useLayoutEffect es que es para ejecutar efectos de forma sincrónica, cuando ya se ha renderizado el DOM, pero antes de que se pinte en la pantalla. Como dice el nombre, realmente sería más para animaciones del DOM, porque bloquea el pintado, entonces así te aseguras que el navegador antes de empezar con el pintado pues puedes empezar correctamente, puedes medir elementos, sincronizar animaciones, hacer ajustes precisos del DOM que se tienen que aplicar justamente después del renderizado, sería para eso, pero se utiliza muy poco, yo creo que difícilmente lo vais a ver, así que yo no lo he usado en mi día a día, pero ahí lo tenéis. Así que estos serían los hooks, ¿vale? Y vamos con las nuevas features. De las nuevas features no vamos a hacer ejemplos de código, porque tampoco hace muy poco que los vimos, ¿vale? De hecho, los vimos en el curso de React, curso react.dev que hicimos, y cuando salga la versión estable, pues haremos un nuevo curso y tal. Ah, pues no lo subí. Ah, no lo subí aquí. A ver, pues en algún sitio lo tengo que saber. Creo que... No, esta no es. Aprende las novedades de React 19. Los hooks, acciones, estuvimos 1 hora y media explicándolas todas, ¿vale? Entonces, pues ahí lo tenéis, que si lo queréis ver, es 1 hora y media, os lo pondré en el tema del curso. Os lo voy a explicar un poco por encima, ¿vale? Caché, te permite cachear el resultado de hacer un data fetch o una computación. Lo conozco, no lo he usado y la verdad veo difícil que lo utilice en algún momento. Los React Server Components, esto sí que lo ha popularizado Next.js y solo se puede utilizar con un framework, porque si no, no lo podéis hacer, se puede hacer de forma manual, pero no lo vais a hacer. Entonces, lo he usado, pero porque he utilizado Next.js y la verdad es que no voy a dar ni positiva ni negativa.
Las server actions, esto es una forma de hacer mutaciones en el servidor. Lo he usado y no me gusta. No me gusta el hecho de que, como veis, tenéis que poner la función, puede ser asíncrona, esto está bien, solo se puede utilizar en un React Server Component, pero hay que poner esta cadena de texto. No soy muy fan, también se puede utilizar con Next.js, pero no me gusta, o sea, tampoco me gusta. Start Transition. Esto sirve para actualizar el estado sin bloquear la UI. Esto nos hubiera venido súper bien para el use de fair value. Si veis el use de fair value, el problema que tiene es que se bloquea la UI por culpa de esto. Entonces el use transition nos ayudaría justamente a evitar esto. Bueno, lo conozco, no lo he usado todavía, más allá de explicarlo, pero no lo he utilizado. Suspense sí que lo hemos utilizado. Te permite mostrar un fallback mientras los children se han cargado. De hecho, lo hemos utilizado en el lazy. Claro, como el componente lazy lo hemos cargado de forma dinámica hasta que no se carga este componente, porque puede tardar 1 segundo, 3 segundos o lo que sea, entonces le dices que suspense, que este componente está suspendido y que hasta que no lo cargue, muestre y renderice el fallback, ¿no? Pues lo he usado. La verdad es que no me gusta mucho el nombre. O sea, experiencia negativa porque no me gusta el nombre de suspense. No me gusta mucho. Taint API. Sinceramente, dice, previene que un objeto específico o valor se le pase a un componente, a un cliente, o sea, a un componente que se renderiza al cliente. Mira, nunca lo he escuchado hablar, la primera vez, pero la verdad, si os soy totalmente sincero, tampoco estoy interesado porque voy a intentar evitar por todos los medios, evitar utilizarlo nunca. Tiene muy mala pinta, seguro que tiene sentido, pero también estoy seguro que podré evitar de alguna forma no utilizarlo y no me gusta ni el nombre, no me gusta ni la idea, no me gusta nada, porque se ve bastante complicado. Así que no estoy interesado y es la primera vez, cuando lo he visto en la encuesta, la primera vez que lo he escuchado. El de use es un nuevo hook de la API de React que te permite leer el valor de un recurso, como puede ser una promesa síncrona o puede ser un contexto. Hater no, pero a ver, os soy súper... soy súper sincero, las cosas como son, ¿no? O sea, no os quiero engañar tampoco. Use lo he usado y sí que me gusta bastante, ¿eh? Use Form Status. Esto es un nuevo hook que os va a ayudar a manejar los formularios, el estado si está cargando, la acción que se está haciendo, los datos que ha devuelto y todo esto. Esto es un nuevo hook que la verdad es que creo que tiene bastante sentido. Lo he usado y me ha gustado bastante. Pero bueno, vamos a ver, porque una vez cuando lo utilizas en el cliente tiene bastante sentido, pero cuando lo tienes que utilizar con las server actions no me termina de gustar tanto. Y creo que tendrá más sentido especialmente con bibliotecas en las que nosotros no tengamos que utilizarlo tanto, porque es verdad que si mezclas servidor y cliente se queda un poco raro, ¿vale? Use Transition, bueno, muy parecido al Start Transition, pero para hook. De nuevo también para hacer una actualización del estado, pero sin bloquear la UI. ¿Esto para qué puede ser interesante? Pues por ejemplo, en Twitter, seguro que os habéis dado cuenta que si... Esto creo que os lo he explicado alguna vez, pero el tema es... Hostia, fíjate que cuando haces scroll se vuelve a renderizar un montón de cosas. O sea, es increíble. Cuando activas este tipo de cosas en React te das cuenta de cómo están hechas las cosas por ahí. Bueno, fijaos que si yo tengo aquí una conexión muy lenta, si yo le doy like aquí, fíjate que la UI se ve antes que le has dado like, antes incluso de que esto realmente haya terminado. Igual cuando se lo quitas. Se lo ha quitado y ahora todavía no había terminado la petición. Claro, este tipo de cosas te pueden ayudar para hacer esto, ¿no? El hecho de quiero actualizar la UI antes de que realmente haya hecho lo que tenga que hacer por otro sitio y no quiero bloquear la UI y lo otro lo actualizo de otro sitio. O sea, lo conozco, estoy interesado, pero tampoco lo he usado en mi día a día, ¿vale? El Use Action State que antes se llamaba Use Form State, te permite actualizar el estado basado en el resultado de una acción de un formulario. La verdad, sí que lo conozco, pero no lo he utilizado y sí que me parece un poco rebuscado. Tengo que... ¡Ay! He explicado lo del Optimistic. El Use Transition no era lo que he dicho, ¿eh? No era lo que he dicho. El Use Transition era para no bloquear la UI, que es lo que nos vendría bien aquí. Me he equivocado, ¿eh? Que he comentado mal lo del Use Optimistic. Ahora os explico esto. Bueno, el Use Action State es un hook. Yo la verdad no me termina de encajar. Casi que prefiero utilizar el Use State y el Use Transition para evitar el Use Action State. Pero bueno, cuando salga React 19 lo probaremos y veremos.
El Use Optimistic. Este es el que he dicho para el ejemplo de Twitter, que me he equivocado, que lo he explicado con el Use Transition. Este es el que te permite actualizar la UI de forma optimista. ¿Optimista qué quiere decir? Optimista es que tú haces el cambio de la UI, pero no sabes si realmente ha funcionado o no ha funcionado. Lo que te permite esto es que lo que haces es, tú primero actualizas el estado, lo muestras en la UI, pero si luego la promesa, por lo que sea, falla, lo que haces es darle la vuelta otra vez al estado, ¿no? Y volverlo, dejarlo en el valor inicial. Entonces esto puede ser muy interesante a la hora de añadir un comentario. Tú añades el comentario, tú haces que la UI aparezca, pero si en el backend ha fallado, cuando se resuelva la promesa con el error, lo que haces utilizando esto es decir, oye, ha fallado. Vale, pues si ha fallado, lo que voy a hacer es retornar al estado que tenía anteriormente. Y esto es lo que te permite hacer un rollback sin que sea complicado. La verdad es que sí que lo he utilizado y la experiencia súper, súper positiva. Así que ahí lo tenemos. Venga, vamos con las librerías de componentes, ¿vale? Vamos, librería de componentes, Undesign, lo he usado, no me gusta. Lo siento, pero es que no me gusta mucho. Bah, no voy a ser muy hater, va, porque si no me voy a poner por ahí un poco. Lo he usado. Chakra UI, Headless UI. Headless UI me suena. Ah, este es el de Tailwind. Este es el de Tailwind. Lo he usado, me gusta. Lo he usado, muy negativa experiencia. Este sí que es verdad que no lo puedo dejar pasar. Radix lo he usado y me gusta. React Bootstrap lo conozco, pero no lo he usado. ShadCN lo he usado, buena experiencia. React Aria lo conozco, pero no he usado. Mantin lo conozco, no lo he utilizado. Siempre me he quedado con las ganas, la verdad. Lo conozco y ya está, ¿vale? ¿Y cuál más? ¿Hay alguna que he utilizado? ¿Por qué no te gusta muy? No me gusta muy, primero porque no me gusta Material Design en general. Pero luego además es que, aparte de que tiene cambios muy bestias entre las versiones, que muchas veces ha sido bastante problemático a la hora de actualizar, no me terminan de gustar mucho el cómo los providers y tal. Es verdad que la última versión lo han actualizado y lo han mejorado bastante, pero a mí siempre me ha dado problemas muy. O sea, no me termina de gustar mucho ni cómo es, ni a la hora de utilizarlo y tal. Voy a poner NextUI, que es uno de la comunidad, que está bastante bien, que tiene un look and feel bastante next y que está basado en Tailwind, que me gusta, así que además es alguien de la comunidad hispana, así que os recomiendo que lo pongáis, ¿vale? He utilizado Framer Motion, AutoAnimate. AutoAnimate os lo recomiendo mucho. Está muy bien porque os permite añadir animaciones súper rápidas, súper fácil a vuestros componentes y bastante resultonas. Por ejemplo, fijaos en esto. ¿Veis esta animación? Esa animación de que añades un número y pues se hace grande y tal. Vale, pues esto, patrocinio. ¿Pero por qué va a ser patrocinio, tío? Qué pesados sois, tío, con lo de los patrocinios, Dios mío. O sea, no puedo hablar de bibliotecas. ¿Cómo me va a patrocinar una biblioteca, macho? ¿Cómo me va a patrocinar una biblioteca? ¡Qué broma! Sí, es broma, pero es una broma recurrente que estáis todo el rato de cualquier cosa que hablo. Dios. Luego, o sea, hay gente que se pone a hacer ads, que no pone ad por ningún sitio, lo coméis con patatas y no decís nada. O sea, es una cosa que yo digo, madre mía, ¿por qué me tengo que comer yo todos los comentarios de patrocinio? Todos y cada uno de ellos. Y a la gente que está por ahí, que se pone a hacer un montón de ads de cosas que además tienen más bichos que una charca y nadie le dice nada. O sea, ¿por qué me tengo que comer yo los ads, tío? ¿Por qué me los tengo que comer yo? Dios mío. En fin, GSAP lo he utilizado, pero tampoco voy a poner experiencia positiva. Visualización de datos. Bueno, Recharge, Tremor, CharJS, HighCharge. La verdad es que Nivo no lo conozco. Primera vez que lo... Nivo. Primera vez que lo... ¡Hostia! ¡Ah, mis ojos! Hostia, primera vez que la veo. Tiene bastante buena pinta, ¿eh? Me gusta bastante. Hostia, está bastante bonita, ¿eh? Está bastante... Estoy flipando con esta, ¿eh? O sea, primera vez que la escucho, no la había escuchado nunca. D3 la conozco, pero no la he utilizado. Vale, librerías para manejar formularios. Yo utilizo React Hook Form. Todo lo demás no lo utilizo, ni lo conozco. ¿Qué prefieres para manejar los formularios? Formularios no controlados. Librerías de estilos que utilice. A ver, que he utilizado serían muchas, pero que he utilizado este año, la verdad es que solo he utilizado Tailwind y CSS Modules.
Todos los demás no lo he utilizado. State Management. JI lo he utilizado. Lo he usado, no lo quiero volver a utilizar nunca. Lo he usado, tampoco lo quiero utilizar jamás. Redux lo he usado, tampoco lo quiero utilizar. Redux no está mal, ¿vale? UseState, hombre, UseState lo he usado y bien. XState, hostia, XState lo he utilizado, no sé si sabéis lo que es XState. Lo malo es que tampoco lo veo como para utilizarlo en tantos sitios. XState es una forma de tener estados, como una máquina de estados, y además lo puedes visualizar. Puedes visualizar los estados. Es una pena que no hay un ejemplo. Ah, mira, un ejemplo. Vale, aquí tenemos un ejemplo, read the docs, no sé qué, visualizar. Vale, entonces está muy chulo porque puedes ver aquí como paso a paso cómo se actualiza el estado. Y puedes ver, vale, aquí está Needle, entonces cuando haces el fetch pasa loading y aquí tienes diferentes opciones. Lo resuelves, si hace un reject y hay un fallo, entonces, o sea, se puede visualizar. Y la máquina de estados la defines de esta manera. Es una cosa que está totalmente separada, es súper interesante porque es puro, ¿sabes? Está muy chulo. Y es verdad, no lo he utilizado últimamente, pero lo he llegado a utilizar alguna vez para algunos estados, sobre todo estados complejos, que claro, te puede ayudar mucho, mucho, mucho con ciertas cosas. Entonces, lo he usado y me gustó mucho la experiencia. Bueno, para mí Zustan, número 1, Effector. Hostia. Primera vez que lo escucho. Effector. Escribe lógica de negocio con facilidad. Hostia, primera vez que... No lo había escuchado nunca esto. ¿Lo habéis escuchado vosotros? Primera vez, ¿eh? A ver, ejemplos. Ejemplo... Snake Game. A ver, pero el ejemplo es... Vale, pero este es el juego. Ah, yo qué sé, tío. Enséñame algún ejemplo. No sé. UI Loading. A ver. Share Effector. Hostia. Entre que está en modo claro y tal. Effector, create gate, use unit, use gate. Ya el hecho de que tenga nomenclaturas raras me echa un poco para atrás, ¿eh? Ya me echa un poco para atrás. El hecho de tener que volver... Nunca lo había escuchado, la verdad. Nunca lo había escuchado. Data loading. Bueno, Apollo Client lo he usado. Ya no lo volveré a usar. Lo conozco, pero no estoy interesado en Relay. RTK Query. ¿Esto qué es? Ah, Redux lo conozco, pero tampoco estoy interesado. SWR lo he usado y me gusta. Tanstack Query lo he usado y me gusta. Tanstack Query, digamos, el estándar ahora mismo para hacer queries en React. Para tener estados asíncronos sería Tanstack Query y la verdad no me extraña. Me gustaba más el nombre de React Query, también os digo, pero bueno, está bien que ha hecho todo un stack. Lo único malo que le veo a Tanstack Query es que ha ido creciendo tanto que se ha hecho un poco complejo, ¿eh? Por eso justamente me gusta SWR. Todavía me gusta SWR porque se ha quedado todavía bastante simple, ¿sabes? No es tan complicado hacer autorrevalidaciones y tal. Me gusta un poquito la API porque es más sencilla. Entonces, me gusta Tanstack Query, es más potente. Es como que puedes hacer lo que te dé la gana. Funciona con GraphQL, con React Native. Es tremendo. Pero se ha convertido en algo bastante, bastante tocho. Me gusta, pero me da miedo cuando las cosas son tan grandes. La verdad, TRPC lo conozco, estoy interesado, pero me da un poco de pereza, la verdad. Fetch, bueno, lo he usado, siempre me gusta, siempre en mi equipo. Axios, siempre en mi equipo. Vale, backend e infraestructura. Astro, lo he usado, experiencia positiva. Hombre, Create Backup lo he usado, no quiero volver a utilizarlo más. Gatsby lo he usado, no lo quiero tocar ni con un palo. Next.js lo he usado, bien. Remix lo he usado, bien. Rigwood lo conozco. No sé si estoy interesado en Rigwood. A ver, es como un framework que ya te viene muchas cosas hechas. Sería parecido a un Laravel, ¿vale? O sea, sería más como un Laravel donde te viene un poco todo ya preparado para utilizar Storybook, GraphQL, Vitess, Prisma. Tienes todo, o sea, está como todo preparado para tema de mailing, todo esto, ¿no? No lo he utilizado nunca, la verdad. No sé, es que me da un poco de miedo cuando te atas tanto, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Tanstack Start lo conozco, también me pasa un poco lo mismo. Tanstack Start al final es como lo mismo que hemos visto antes de Tanstack Query, pues es que al final ha hecho un framework completo basado en Tanstack Router, que también tiene su propio router y obviamente también utiliza Tanstack Query. Lo que pasa es que está todavía en beta
y me da un poco de palo cuando están en beta, ¿eh? Midu, ¿qué te parece usar Next.js para freelance? Pues me parece fantástico, ¿no? O sea, me parece súper, súper bien, ¿no? Docusaurus, hombre, Docusaurus. Docusaurus está muy bien para hacer documentaciones. Lo que pasa es que a mí me gusta un poco más la de Astro. La de Starlight me parece que está muy chula. Muy chula. Muy rápida, muy chula. Creo que en tema de rendimiento, hostia, Docusaurus también funciona muy bien. Pero no sé, es que visualmente como Starlight me gusta más. Y también me gusta más el tema que tiene la búsqueda así. Entonces, lo conozco, pero bueno. A ver. Backend, otras herramientas. Bueno, Webpack, ya no quiero utilizarlo. Vite, bien. TSApp, no me suena. TSApp, ¿qué es esto? TSApp, la forma más fácil de hacer un bundle de tus bibliotecas de TypeScript. No la conozco. Svelte sí la conozco. Rollup también la conozco. Bueno, pero utilizarla directamente este año no las he utilizado, la verdad. TurboPack tampoco he utilizado directamente. Van sí. RSPack no. Servicios para hospedar aplicaciones de React. Que haya utilizado para hospedar aplicaciones de React. Cloudflare. Netlify. Y Vercel. La verdad es que esas son todas. Positivo, aunque este año con Vercel hemos tenido lo nuestro, ¿eh? Gonsi, apunta, que hemos tenido lo nuestro, ¿eh? Dile a Guille que me llegue el sobrecito de LAT. Netlify lo he utilizado, de hecho todavía lo seguimos utilizando por ahí. Y Cloudflare también Positive Experience. Cloudflare, llámame, sponsoréame, por favor. Otros servicios que haya utilizado con mi aplicación de React, la verdad es que este año Redis lo he utilizado, Supabase, AppStash. ¿Qué más he podido utilizar con mis servicios de React? Pues no tengo ni idea, la verdad. No me suena ninguna. Aplicaciones del backend que haya utilizado, nada, JavaScript, PHP he utilizado también, Python he utilizado un poquito, TypeScript y ya está, de que haya utilizado. Y hombre, siempre TypeScript bien, buena. Bueno, a ver, no vamos a engañar, PHP también me gusta. Y Python también, venga, vamos a darle ahí. Venga, otras herramientas. Librerías que para testear he utilizado Playwright, Testing Library y Vitest. Para mí estas tres es que son brutales, es que me encantan. Las otras la verdad es que no las he utilizado este año. Cypress la he utilizado anteriormente, pero es que sería mentira decir que la he utilizado porque hace años que no la utilizo. Librerías que he utilizado para renderizar React en otras plataformas. Bueno, React para la web, obviamente. React Email no lo he utilizado. Ink está muy interesante. Un día podríamos hacer algo. Ink te permite renderizar aplicaciones de React en la terminal. En la terminal, con estados. Está bastante interesante. Se podrían hacer aplicaciones muy, muy chulas. React Native sí que es verdad que la he utilizado. También el de MacOS, que estuve probando algunas cosas. Y yo creo que ya está. Remotion también lo estuve toqueteando. Remotion es para hacer vídeos. Ostras, es que eso está muy bien, ¿eh? Para hacer vídeos programáticos con React. Puedes hacer frame a frame de cómo se tiene que renderizar. Y esto lo que te hace es generarte un vídeo MP4. O sea, la verdad es que esto está muy chulo. Además tienes tu editor y todo lo estás haciendo con componentes de React. Muy interesante, ¿eh? Librerías para validar, pues he utilizado Thought y he utilizado Valibot. Valibot me encanta Valibot. Me chifla Valibot. Me gusta muchísimo. Librerías para autentificación. AuthJS. He utilizado Lucía, no lo volvería a utilizar. Y porque no está AuthJS. Porque AuthJS me encanta, tío. Me encanta porque, para el que no sepa lo que es AuthJS, sirve para diferentes, o sea, lo tenéis para Astro, lo tenéis para Svelte, para Next.js, para Express. La API es muy sencilla, cosa que en Lucía no me gusta tener que copiar cosas. Lo utilicé con Astro y me arrepentí luego la migración para la siguiente versión fue un poco rollo. No lo vuelvo a utilizar. De hecho, lo han descontinuado ahora. Ya no lo van a volver a actualizar. Y no he utilizado ningún otro, pero Clerk y Auth0 son muy conocidas, pero no las he utilizado. Sería mentir. React Native. A mí me gusta React Native. Otras librerías de framework que haya utilizado. Angular. Preact me encanta. Que haya utilizado este año Svelte un poquito.
y HTMX, que encima hicimos hasta un curso. Uso. ¿Para qué utilizas React? Bueno, para sobre todo páginas estáticas, web apps, sitios estáticos. Todo lo demás es que la verdad no he hecho una aplicación móvil. Sí que he utilizado React Native, pero poco, ¿eh? ¿Qué es lo que utilizo? La 18. En tu contexto, ¿para qué utilizas React? Profesionalmente. ¿De qué sector estamos? ¿Agricultura? No. Estamos en la de educación, diría yo. Entretenimiento también. Y herramientas de marketing, noticias, medios, blog, programación, herramientas técnicas, redes sociales también. Esa sería. ¿Cuál de tus arquitecturas y patrones de renderizado has usado en el último año? Edge Rendering, esto es una cosa que con Next.js ya lo hace, se incrementa el Static Generation también. La arquitectura de Islas con Astro, Multi-Page Application, también lo he utilizado. Hidratación parcial, esto con React Server Components. Progress Enhancement, eso también, que tu aplicación funcione incluso sin JavaScript. Hidratación progresiva, la verdad es que esto no lo he hecho. Resumabilidad tampoco. Server-side Rendering, Single Page Application, generación de sitios estáticos y streaming de SSR, ¿vale? ¿Estoy contento con React? ¡Hoy polémico! ¿Estoy contento con React o no? Neutro. Estoy neutro, la verdad. Estoy más insatisfecho que satisfecho. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, estoy más cerca de insatisfecho que del satisfecho. Estoy neutro. O sea, y más insatisfecho que satisfecho. Ahí lo dejo. Y me gusta React, pero las cosas como son. O sea, no puede... Está últimamente, tío, React ya, no sé, el ritmo de desarrollo, las mejoras y tal. Es que no está bien. Próximas features. Vale, Asset Loading, integrar Suspense, esto me gusta. ¿Y este más para qué sirve? Ah, para Reading List. React Cache, no. React Compiler, sí. Nueva documentación, también. La Activity, este tiene bastante buena pinta. Solo puedo decir 3, la madre os parió. Bueno, pues el compilador de React. Vale, solo puedo decir 3. ¿Cuáles son las 3 funcionalidades? Hombre, los Head Tag Supports me gusta mucho. Y el Activity, que es que es que no me gustan los nombres que le ponen, tío. Es que Activity... Es que ¿por qué tienen que poner nombres tan malas, tío? Es que Angular le pone nombres Defer. Pues es un buen nombre, Activity. Esto es como que puedas hacer un defer de partes de tus componentes si están fuera de la vista. Que son nombres un poco rollo, tío. Es que, tío, es que no me gusta. Es que, ¿por qué tiene tantas cosas abiertas, tío? Tantas cosas abiertas. Empieza a cerrar cosas y deja de abrir tantas cosas en paralelo, React. Es que no están haciendo las cosas bien y me sabe mal, pero es que es así. Es que le voy a poner Activity, pero porque... Recursos. ¿Dónde aprendo yo? En vídeos screencast, en libros, en podcasts, en tal, y dónde está la documentación, y ya está. Ahí es donde aprendo sobre React, ¿vale? Herramientas de AI son una basura un poco, ¿eh? Podcast, la verdad es que sí que he aprendido algunas cosillas en podcast porque suelo escuchar bastante podcast en inglés. Other, Midudep. Está feo que lo ponga yo. Está feo. Venga, ¿en qué blogs? Vale, React Status sí que lo sigo. JavaScript Weekly también lo sigo. DevTool, de vez en cuando. This Week in React también me gusta bastante. Best of JavaScript. Todos los demás no los conozco. Otro, Midudep. Eso sí que es un Miduat. ¿Qué cursos, otro material has utilizado? ¡Oh, coño! Miguel Ángel. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué cursos, otro material has utilizado? Soy un curso. Miguel, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba, tío. O sea, sale mi nombre directamente. Miguel Ángel Durán. Y punto. Ya lo sabías. No lo sabía. Yo sabía que salía en Video Creators y en People. A ver, no me esperaba en cursos u otro material. O sea, como si yo fuese material o fuese un curso. O sea, eso no me lo esperaba. Sé que salgo en personas, o espero salir en personas, pero no me esperaba salir aquí, la verdad. O sea, es raro, incluso. Es raro. Pero bueno, a ver, otros cursos, otro material. La verdad es que voy a poner Egghead, Scrimba y Platzi. Porque Platzi he estado viendo el curso de React avanzado de Stephanie Aguilar. Scrimba lo he estado utilizando últimamente un poquito. Y Egghead sí que es verdad que alguna vez lo he utilizado y me encanta, me gusta mucho Egghead. Y vamos a poner como detalle DevTalles, que sinceramente no he hecho ningún curso de DevTalles, pero por apoyar
al bueno de Fernando Herrera, lo ponemos, hombre. Y vamos a poner también... ¿no puedo poner más? Solo puedo poner solo puedo poner uno. Solo puedo poner uno. Es que iba a poner Codely. También. Porque no aparece. Para apoyar, joder. Vamos a poner bien detalles. Vale. ¿Qué podcast Syntax, que es del de Westboss? HTTP 203, aunque no es de React este. Y yo creo que no escucho ninguno más, la verdad. No escucho ninguno más. No conozco ninguno más. ¿Qué es lo que más viste por aquí? Bueno, la verdad es que esto voy a ser muy rata. Solo me veo a mí. No. La verdad es que... A ver, de Matt sí que he visto algún vídeo. De Kevin Powell también, aunque Kevin, la verdad es que lo he visto más por temas de YouTube. Kenzie Dodge, no he visto un vídeo en mi Pronto vida. saldrá una categoría que diga cuál es el mejor Midu. Opciones Midu. El mejor Midu. Miguel Ángel Durán. Minidudev. Mira, Jack Harrington sí que me he visto algún vídeo, que la verdad es que están bastante chulos. De Zio me he visto algún vídeo, pero no para React. Es que claro, no me lo he visto por React. Pero bueno, vale, entiendo que sí que puede... Bueno, otros, vamos a poner aquí Gonzi. Gonzi Pozo. Vamos a poner a Gonzi, que bien se lo merece. ¿Qué lees en la comunidad de React? ¿Qué es lo que leo? Hombre, Dan Abramov, no voy a engañar, porque vas a leer Dan Abramov y es mentira. Este año es que no me he leído nada de Dan Abramov. Ha desaparecido Dan y me da lástima, pero la verdad es que me encantaría que estuviese más, pero es que no lo está. Leer Josh, Kenzie Dodge, Lee Robinson, Ryan Florence, aunque sean un poco por sus Westboss también. Zio, es que a ver, por React... Para highlight de la comunidad de React, es que de React Zio tampoco es que me entero mucho de las cosas de Shazene. O sea, conozco de Primegene, pero es que no lo sigo. O sea, no sigo su día a día para leerlo, para enterarme de las cosas. Otras que participo de encuestas: State of JavaScript, CSS, el de HTML, el de Stack Overflow, el State of React Native y el State... Hay otro State que... State of Web. State of Web, ¿puede ser? No, State of... ¿Frontend? Ah, no me acuerdo. Sí, State of Frontend. El State of Frontend, ya me lo suelo hacer. Así que vamos a poner State of Frontend. Que me imagino que no lo ponen porque es el mismo nombre y queda raro. Vale, sobre mí. ¿Cuántos años tienes? 29. Mentales 8. Bueno, 10. Y 29 más 10, 39. Vamos a poner. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este campo? O estudiando. Vamos a poner 15. Creo que son más, pero bueno, con 15 ya vamos bien. ¿Cómo es tu compañía de grande? De 1 a 5. Actualmente somos Madeval y yo. Y, bueno, somos 3. También el editor de YouTube, claro. Héctor. ¿Cómo te presentas frente a otro? Midu. En dólares, ¿cuánto gano? No lo voy a decir. No miréis. Va, no miréis. Nada, de 50.000 a 100.000 dólares. ¿Tienes un grado de educación superior? Sí, en un campo relacionado con mi profesión actual, donde resido en Afganistán, pero en Andorra próximamente y en realidad en Spain. Por eso es importante contestar, para que aparezca aquí la comunidad hispana, ¿eh? ¿Qué me describe? Soy hombre. ¿Cuál de las siguientes opciones te describen? Hostia, complicado. ¿Hispano o latino? Claro, pero hispano o latino... A ver, claro, soy hispano o latino. Pero también, o sea, blanco descendiente de europeos. A ver... Marca todas las que apliquen. Bueno, pues voy a poner las dos. Nunca aquí tengo muy claro qué es lo que necesito. O sea, ¿soy hispano-latino o blanco descendiente de europeos? ¿Qué se supone que es esto? No entiendo nada. ¿Qué se supone que soy? No sé lo que soy. ¿Multirracial? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál de las siguientes discapacidades experimentas? Un poco mental, porque soy un poco de humor tonto. Pero no vamos a poner esto. No, la verdad es que no tengo problemas. Pues nada, aquí la hago Twitter. Bueno, X. ¿Has tenido algún problema? No. ¿Qué es lo que podemos mejorar? Pues nada. ¿Me puedes... ¿Do you want to be notified? Sí, hombre, escríbeme. miduga@gmail.com. Y con esto, amigos, terminamos la encuesta. Terminamos la encuesta. Antes de darle, me la revisaré para no darle a terminar, que si no la lío parda. Pero a ver si he puesto alguna cosa mal o se me ha escapado alguna cosa. Fallaba el submit, vaya por Dios. Pero espero que hacerla de vuelta, ¿te imaginas? Que haya que hacerla otra vez de repente. Bueno, la encuesta, amigos, os recomiendo mucho que la hagáis. Es súper importante realmente tener la visión de la comunidad hispana.
que se vea, que se sienta colombianos, mexicanos, argentinos, uruguayos, ¿vale? Que siempre sale Francia luego, tío. Sale Francia por ahí. Que os dé un poco de vergüenza, que os dé cosa, joder. Mirad, aquí en demografía, primero siempre sale Estados Unidos, que ya me toca un poco... Pero luego Alemania. ¿Qué hacen los alemanes, tío? O sea, ¿hay más alemanes que mexicanos? No me jodáis. Franceses los terceros. Es que no puede ser. España sale la 10ª. Pero es que lo peor de todo... O sea, solo 267 personas de España le han contestado. Pero es que lo peor de todo es que Colombia sale el número 20. Que bueno, vergüenza le debería dar a todos los demás. Por ejemplo, mexicanos, que tantos mexicanos hay. Y mira, Colombia es la primera que sale en el top 20. ¿Dónde está México? ¿Dónde está que yo lo vea? Que no estáis. No estáis, no existís. Venga, dale coñita. Dale. No se difunde esta info. Bueno, pero yo la estoy difundiendo aquí, ¿no? O sea que, y la hemos hecho juntos. No, pero ¿por qué creo que es importante? Es importante, primero, para darle importancia a la comunidad hispana, que si vemos luego estas encuestas luego la ve, yo qué sé, GitHub y dice, joder, pues es más importante que nos enfoquemos en el mercado de Alemania que en el de España o en el de Colombia, porque total, es que Alemania y Francia, ¿cuánto mercado hay ahí? Bueno, pues no hay tanto mercado, lo que pasa es que los latinos somos un poco que nos da pereza, pero lo hacéis con amigos, lo hacéis de alguna forma para que a llamarme la atención. Si somos 2.000 personas ahora, 2.000, si le hiciéramos todos, imaginad que lo hacemos todos, reventamos a Estados Unidos, tío, lo explotamos, 1.300, imaginad esto, o sea, ¿queréis reventar a los yankees? Haced esto. Haced la encuesta y que salga nuestros países los primeros, los números 1. Que salga el top 3 y que salga ahí Colombia, Argentina, España, Uruguay, México. Y que se queden como, what the fuck, ¿qué ha pasado aquí? Así que tenéis una misión. Pasadlo a vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo. Somos más que ellos. Somos más que ellos. Y somos mejores. Porque tenemos mejor comida. Eso no hay ninguna duda. O sea, imaginaos en esto. Imaginad que esto es un ranking de comida. USA. ¿Cuál es el plato típico de USA? El de Alemania. El Kartoffeln. El Frankfurt. Francia. Francia. Sí, Francia. Si solo hacen croissants. El Reino Unido. Tío, el Reino Unido, su plato típico son fish and chips. Que tú lo ves, tío. ¿No os da vergüenza? ¿No os da vergüenza comer esto, tío? ¿Qué tenemos nosotros? Bandeja paisa. ¿Me vas a comparar? Por favor, a mover las manitas.